capítulo 23, verso 1, dice, que ningún hombre tome en matrimonio la mujer de su padre. No debe violar la privacidad de su padre. Hay un paréntesis, dice, en alusión a la prohibición de casarse con la mujer destinada a casarse con su padre en matrimonio liberato. Levirato, perdón. Levirato, ¿se acuerdan? Era lo que aparece en Génesis cuando... Bueno, aparece en la ley en realidad, pero digo yo en Génesis aparece la historia de cuando Yahudá casó a su primer hijo con Tamar y ese hijo murió. Entonces ella se tenía que casar con su otro hijo para darle descendencia al primer hijo, que esa es una ley en la que dice que si un hombre tiene hermanos y ese hombre está casado y muere sin dar hijos, su hermano próximo tiene que casarse con la mujer para darle hijos a ese hermano difunto. Esa ley del levirato es una de las tres formas que en el judaísmo se mencionan como reencarnación. Hay tres tipos de reencarnación: Ibum, Gilgul y Yibur. Y esta del levirato es una de ellas en las que para darle descendencia al difunto, el hermano se tenía que casar con la viuda. Entonces tenía hijos y esos hijos le pertenecían al difunto, no a él. Y se le tenía que dar el nombre del difunto al hijo. Entonces en el judaísmo se enseña de que el alma de ese difunto llegaba al mundo a través de esa relación para poder dar semilla, para poder dar hijos aún después de haber salido de este mundo. El que llevaba el no, o sea, no, los demás serían de él en el sentido de como si fueran hijos de él, pero se habla de que llevaría su nombre, obviamente solo sería. Y como en ese tiempo no se usaba apellidos como hoy en día, porque uno pensaría apellido, el apellido lo llevan todos los hijos, obviamente, pero en sí, digamos, si uno le pone el nombre a un hijo, el propio, no es común que se lo ponga a los demás, aunque sí sucede, ¿verdad? Y por si algo, ¿verdad? De los tres tipos de reencarnación que acabo de mencionar, que se mencionan en el judaísmo, porque se pueden ver en la escritura, es ese que acabo de mencionar, que se menciona como el matrimonio levirato, en el que, vuelvo y repito, el hermano se casaba con la viuda para dar hijos al difunto. Entonces eran hijos del difunto, por eso es que en Génesis el hijo de Yahudá no quería darle hijos a la mujer y por eso terminó muriendo también, por malo, porque no quería darle hijos a la mujer. ¿Por qué no le quería dar hijos? Porque no serían de él, serían de su hermano. Entonces él decía, sería perder aquí tiempo. Y por eso Yahweh también le quitó la vida. La otra forma es la que vemos con David y Yahunatán, que ellos se amaban tanto y Yahunatán, bueno, sí, en realidad ambos eran mejores amigos y había un amor espiritual gigante, dispuestos a dar la vida el uno por el otro, que es el amor que Yahushua menciona como el mayor amor. Y hay una parte en la que dice que el alma de Yahunatán se ligó con el alma de David. Eso es similar a cuando una persona le enseña a alguien del Todopoderoso y esa persona recibe al Todopoderoso a través de esa persona, se conecta con esa persona espiritualmente y por eso es que se le llama hijo espiritual, por ejemplo. Entonces es como así, como en la genética el hijo tiene el mismo ADN que el papá y la mamá, de forma similar espiritualmente. Cuando una persona llega al Todopoderoso o nace espiritualmente a través de alguien, va a tener una similitud en el ADN espiritual, ¿verdad? Entonces hay una conexión, una ligadura de alma, que la forma en que lo explican el judaísmo es como si una parte del alma del pastor o del líder o de David hubiese entrado en el cuerpo de Yahunatán. Y eso como que dicen que, ¿verdad? ¿Verdad? En el amor y esas cosas, que en el corazón hay un espacio donde está tal persona o cosas así, pues llega a haber una ligadura o una conexión espiritual verdadera. Y la otra, por supuesto, es cuando alguien muere y después de pasar un proceso en el Seol, sea en Geinom o en Paraíso, por alguna razón de juicio especial, Yahweh permite que vuelva a entrar y como ya hemos hablado, si es pecador hasta una tercera vez después de la original, por eso la maldición generacional llega hasta la cuarta generación. Y por otro lado,
los que hacen siempre algo positivo, pues obviamente se les permite volver todas las veces necesarias, como lo vemos con Eliyahu, Elías, que ya ha venido al menos 4 veces al mundo, al menos de lo que podemos ver en la escritura. Em, bueno, y contando la de testigo como Eliyahu al final de los tiempos. Entonces, el capítulo anterior, 22, el último es el que aquí es el primero, por eso tantos pelote. Ok. Entonces, la vez pasada sí lo habíamos leído, pero yo les había dicho que lo íbamos a leer esta semana también para explicarlo un poco mejor. Entonces, nadie tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Eso se puede tomar, ¿verdad? Obviamente como un hijo que se acueste con... También, recuerden que en ese tiempo era común, no que sea directamente mandado por Yahweh, pero era común que un hombre tuviese varias esposas. Entonces un hombre tenía, digamos, con una mujer unos hijos y después se iba a casar con otra mujer por alguna razón, como en este caso levirato, por cumplir una ley y darle hijos a un hermano, que cuando se iba a casar con esa mujer, Yahweh prohíbe que el hijo vaya y se acueste con esa mujer con la que se iba a casar. O sea, no sería su madre, pero sería como una madrastra. Entonces sería como no tener relaciones sexuales con la madrastra. Ahora, como ese pecado ya se menciona antes en Deuteronomio, es que aquí se deduce que es por el matrimonio de levirato, porque ya se había mencionado que no se puede casar la persona, tener relaciones con la mujer o esposa de su papá. Entonces, como esa ley ya se ha dado, es que aquí deducen que se refiere al matrimonio de levirato. Además de eso, de aquí también se puede ver conectado con Rubén. ¿Recuerdan Rubén? Que él descubrió, bueno, la forma en que lo escriben en Génesis, en el judaísmo lo interpretan de dos maneras diferentes. Una que se acostó con Bila, una de las esposas de Jacob, su papá, y otra que lo que hizo fue agarrar la cama de su papá que estaba en la tienda de Bila y la pasó a la tienda de su mamá, porque él estaba celoso por su mamá, pero eso fue un irrespeto para su papá, entonces perdió la primogenitura, que es básicamente eso el castigo. El castigo es que pierde el derecho y de hecho queda sin... la idea es que muere antes de tiempo y muere sin hijos. Ahora, obviamente ese no fue el caso de Rubén. Pero vuelvo y repito, porque Rubén no fue un pecado de levirato, fue de el otro mandamiento que mencioné de Levítico. Decía, no entrará en la congregación de Yahweh el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Que no contraiga matrimonio en la congregación de Yahweh el que tenga... Ok, vean cómo lo traducen aquí, aquí lo están explicando. Dice que no contraiga matrimonio en la congregación de Yahweh el que tenga los testículos magullados, aplastados o amputados su miembro viril. Aquí dice que no entrará en la congregación. En el judaísmo se interpreta no entrar entrar en la congregación es el pueblo de Yahweh. Entonces cuando dice no entrar en la congregación se refiere no va a ser parte del pueblo. ¿Y cómo será parte del pueblo? Casándose con alguien que es del pueblo. ¿Estamos? El término congregación en hebreo es kahal, que es lo que después en el griego se tradujo como eclesia, que por eso es que se llama hoy en día iglesia. Pero cuando la gente dice iglesia, piensa en el católico o cristianismo, mientras que en la escritura cuando decía Cajal, congregación o iglesia se refiere en realidad al pueblo de Israel. Fue que a través de la traducción y otro montón de cosas que se dieron en el tiempo, se dio una separación y se cree que uno es el pueblo y otro es la iglesia, pero en realidad originalmente son lo mismo. Por eso hay que ser adoptado, sea donde sea que uno viene, como familia del Padre a través de Yahushua, siendo Él el único camino. Entonces en Yahushua no hay Yahudí ni griego, no hay hombre ni mujer, todos somos uno. Pero en Yahushua, fuera de Yahushua no se es de la congregación, no se es del pueblo. Al final es lo mismo. Entonces aquí por si algo en hebreo dice, no tomará el hombre a la mujer de su padre y no descubrirá, básicamente, sí. Y no va a descubrir su desnudez, no va a descubrir la desnudez de su padre. Eso no quiere decir, ¿verdad? No le baja los pantalones a su papá y ¡ay, no lo desnudo! Aunque obviamente no se debería hacer tampoco. Ahí lo que está hablando es, la escritura dice que la desnudez, o sea, el cuerpo desnudo de la esposa le pertenece al esposo. El cuerpo desnudo del esposo
le pertenece a la esposa. Y con eso me refiero a el poder verlo. Por ende, el que un hijo desnude a la mujer de su papá sería desnudar a su papá. Por eso no desnudará a su padre. La privacidad de su padre, lo ponen aquí. Entonces, que no contraiga matrimonio en la congregación de Yahweh el que tenga esto de los testículos magullados, aplastados o amputados su miembro viril. No me gusta que pongan matrimonio porque, como les digo, ya es parte de la interpretación que la están metiendo ahí en la traducción. En hebreo dice, no vendrá, voy a ir uno por uno, testículos magullados. Es en los testículos que se encuentra la semilla que el hombre utiliza para traer vida al mundo. Entonces, una persona que tiene ese problema no puede multiplicarse. Es como una persona que dice creer en el Todopoderoso pero no da fruto. Está escrito, por sus frutos los conoceréis. Entonces recuerden que lo físico del Antiguo Testamento es para entender lo espiritual, que Yahushua nos vino a revelar hace 2000 años. Entonces, el que un hombre no se pueda multiplicar en lo físico representa a un hombre que no dé fruto en lo espiritual. Por más que diga creer, no da fruto. Como el árbol que era solo hojas y que Yahushua maldijo, la higuera. Entonces, después dice, aplastados o amputados su miembro viril. La misma situación, tres diferentes casos, como los tres Satán, Samael, Lucifer y Azazel. O sea, tres tipos de creencia o fe o doctrina que llevan a la persona a ser como una de estas tres hombres. Como acabo de decir también, por si algo, en Yahushua no hay hombre ni mujer. Entonces, a pesar de que aquí está hablando de algo que solo los hombres pueden tener en lo físico, las mujeres también pueden caer esto en lo espiritual, si no dan fruto a través de Yahushua, porque en Yahushua no hay hombre ni mujer. Entonces, aquí es como diciendo, si una persona por alguna razón, porque Yahweh todo lo hace perfecto, le llegó a pasar esto en su órgano reproductor, es para, bueno, primero que todo fue por algo, alguna situación, algún pecado, algún juicio, alguna rectificación por la que eso le sucedió. Como decía, se podría conectar testículos magullados con Samael, aplastados con Lucifer y amputado. Qué curioso amputado. ¿Se acuerdan cómo se hablaba de Osiris? Que es un Satán. Osiris a quien se le cortó todo el cuerpo en pedazos y Isis fue a buscar su cuerpo y lo unió, y cuando lo pegó no encontró su órgano viril. Entonces hizo uno de arcilla. Y de ese falo que hizo de arcilla fue que salió el obelisco, que empezó en Egipto y que después por todo el mundo hasta aquí en Costa Rica hay. Entonces el obelisco representa el falo de Osiris, que no se encontró. O sea, Osiris, Satán, no tiene su miembro viril. O sea, Yahweh no le permite que entre en la congregación de Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces no se trata de algo que Yahweh esté diciendo, esa persona tiene un defecto físico, entonces yo no lo quiero ni ver. Así era en el pasado, porque se tenía que aprender justicia, se tenía que aprender orden y se tenía que aprender que aún un defecto físico viene siendo algún juicio, o vuelvo y repito, una rectificación, o ambas al mismo tiempo. O sea, el que uno venga aquí con un problema al mundo, ya sea de nacimiento o que llegue a tener algún problema durante la vida, si estamos con Yahweh obviamente es una prueba, pero no por ser prueba no quiere decir que no sea también consecuencia o que sea rectificación. Repito, a través del sufrimiento rectificamos muchos de nuestros errores para poder ir a el otro reino, a la otra vida, a recibir absolutamente toda la recompensa, no perder nada por ningún error que hayamos cometido. El hebreo no vendrá a la congregación de Yahweh, ninguna de esas tres personas. Espero eso ya se haya entendido. ¿Cuál es el punto? Es el no poder dar fruto. Como dijo Juan el Bautista, el hacha ya está puesta al árbol, a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Por eso es que alguien que no dé fruto no puede entrar en la congregación de Yahweh. Exactamente, exactamente. Pero lo interesante de la mujer estéril es que, bueno, lo que les decía ahora, de que unos vienen a rectificar, otros es como prueba, pero siempre es por alguna razón celestial. Porque vemos a Sara, vemos a Rivka, que vinieron como estériles, y lo que Yahweh quería era que oraran más que las otras, para que viniese un hijo bien apartado, bien puro. Entonces ellas vinieron como estériles, y para ellas eso fue una prueba. Para otras mujeres hubiese sido, ay, es que él es malo.
Entonces por eso digo, para unos es castigo, para otros es prueba, dependiendo de dónde esté la persona. Si la persona está con Yahweh, dice, esto es una prueba y a pura fe voy a vencer, y a pura fe dio a luz. Mientras que otras mujeres lo que hacen es quejarse y decir, no, es que usted no me quiere dar hijos. Y Yahweh lo que quería era que usaran eso para comunicarse más con él. Como las riquezas. Hay personas que tienen tantas riquezas que como no tienen que pensar en que Yahweh les tiene que dar de comer todos los días, no oran, no le piden comida, no le piden nada, porque ya lo tienen todo. Entonces se alejan de Yahweh, mientras que Yahweh a algunos les quita para que estén constantemente buscándole, porque si no se perderían. En el libro de Hanok, la esterilidad de la mujer es por la obra de sus manos. Y también, porque imagínate, cuando bajaron los ángeles y les enseñaron un montón de cosas y empezaron a meterse con anticonceptivos y todo eso, era como, ¿quieren ser estériles? Ok, entra la esterilidad al mundo. Exacto, para que Yahweh haga el milagro exacto, y eso fue Sara, exactamente, eso fue Sara, porque a Sara le decían y las mujeres andaban ahí chismeando y decían, no, pues quién sabe, esta mujer es mala, no ha podido dar a luz. Y vea, Agar dio a luz. Su esclava dio a luz y ella no dio a luz. De hecho, eso fue lo que hizo que Agar la viera como menos. Y dijera, no, esto no puede dar un bebé a su marido. Entonces por eso la echaron. Entonces, de ella decían, no, igual que con Job, ¿quién sabe qué hizo? ¿Quién sabe usted qué hizo para estar así? Pero Yahweh hizo el milagro y después todo el mundo estaba, ay, que alabado sea Yahweh, porque lo quiso con Sara. Y Yahweh hizo porque decían, como la gente iba a decir quizá que no era de Abraham el niño o que no era de Sara, entonces Yahweh se encargó de que fuera idéntico. En este caso dicen idéntico a Abraham, porque Abraham era todavía más viejo que Sara. Entonces no solo fue milagro para ella, también fue milagro para Abraham. Entonces lo hizo idéntico a Abraham. Y para la gente que dudase que Sara era la mamá, Yahweh hizo que diera leche más de la cuenta y que alimentara todo el barrio, para que después no dijeran que... Y supuestamente por esa leche de Sara que tomaron ellos fue que las naciones llegarían a creer como Abraham, por haber comido del mismo o tomado del mismo vientre. Voy a leerlo una vez más, porque repito, no dice que no contraiga matrimonio, así lo traducen. Eso es en lo literal, sí. No se podía casar, eso es yugo desigual. Yahweh mandó, de hecho, uno de los primeros mandamientos fue fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, Yahweh quiere con el matrimonio que después a continuación vengan los hijos. Ese es el punto. Entonces, una persona que se casa con alguien que no va a poder del todo, no está casándose por las razones que se supone que tiene que ser. Verso 3, dice que un mamzer, el hijo de una relación adúltera o incestuosa, no contraiga matrimonio en la congregación de Yahweh, ni siquiera su 10ª generación podrá contraer matrimonio en la congregación de Yahweh. La estoy leyendo como aparece en la escritura que siempre leemos, voy a leerlo de aquí. No entrará el bastardo. Un mamzer es hebreo y lo ponen así, mamzer, porque al poner bastardo se toma como cualquier niño no reconocido. ¿Verdad? Normalmente un bastardo es un niño no reconocido por su papá. Y eso no es lo que era un bastardo según la escritura, o un mamzer. Un mamzer es alguien nacido por adulterio o nacido por incesto. Esos son dos que no pueden entrar en la congregación de Yahweh. En el sentido físico, terrenal, no se podía casar una persona de Israel con un hijo de adulterio o con un hijo de incesto. ¿Quién es el hijo de incesto principal de la historia? Tamuz. ¿Recuerdan a Tamuz, que fue el falso Mesías? Era hijo de Semiramis y Nimrod. Nimrod era el hijo de Semiramis. Entonces Nimrod se casó con su mamá, rompió el primero, ¿verdad? Con la esposa de su papá. Y tuvo a Tamuz, un mamzer. Entonces, ni Nimrod ni Tamuz podrían entrar en la congregación de Yahweh. Y Nimrod es quien se convirtió o quien adoran hoy como Dios. Y lamentablemente también igual con Tamuz. Por eso la T, por eso adoran la T. A pesar de que sí, como ya he explicado, Yahushua murió en una cruz, sí. Pero los romanos utilizaban esa cruz porque era un símbolo de ese falso Mesías que venía desde antes de Babilonia, Tamuz. Entonces, qué curioso que Tamuz fuera un mamzer. Y aquí dice esto, como les decía, es como Yahweh diciendo, a la congregación del Padre no van a entrar los que sigan o sean hijos de Samael o Lucifer y Azazel.
de Nimrod y de Tamuz, los que sigan la doctrina de Babel, la madre de confusión. Entonces, el hijo de una relación adúltera o incestuosa no entrará en la congregación de Yahweh, ni siquiera su 10ª generación podrá contraer matrimonio en la congregación de Yahweh. Dice, sin embargo, puede casarse con un prosélito o con otro mamzer. Era lo que son los judíos, ¿verdad? Dice, no, pero se puede casar con alguien convertido, porque esos de por sí no son iguales. Ya qué triste. Para los judíos un convertido no es lo mismo que un judío normal. Entonces dice, con ellos sí se puede casar. Sí, de Yahushua dijeron que él era hijo de un soldado romano que se acostó con Miriam. Porque, ¿verdad? No podían creer que fuera de una virgen. Entonces ellos dijeron, no, esta mujer anduvo teniendo relaciones fuera de matrimonio y de ahí vino Yahushua. Entonces lo llamaban el hijo de pantera. Así lo llaman el Talmud. Y lo pondrían sí en este lugar también. Voy a leer rápidamente en Génesis. En Génesis, ¿se acuerdan? Leímos hace un tiempo Génesis 37. Bueno, Yosef era vendido y a Judá era el que decidía venderlo. Entonces, después de que lo vendieron, todos los hermanos lo empezaron a ver mal y él se empezó a sentir mal. Entonces se apartó de sus hermanos. En el 38 aparece él solo. Ese 38 es interesante porque, por si algo, muy pronto vamos a leerlo, espero yo en Yahweh. El capítulo 37 representa la primer venida de Yahushua. El capítulo 39 representa la segunda venida de Yahweh a la tierra como el último. En el 38 se da un paréntesis, algo que se podría tomar como los últimos 2000 años, como la apostasía o otras cosas más. Pero en sí el 38 es particular y Judá se aparta de sus hermanos y el apartarse de sus hermanos lo llevó a cometer unos errores en lo que respecta a la voluntad permisiva del Padre, pero todo para la voluntad perfecta. Puesto que Judá se casa con una mujer llamada Shua, Bat-Shua. De hecho, ella no se llamaba así. El papá de ella se llamaba Shua, pero no dudo que ella no fuera muy apartada, muy justa, que digamos, y por eso su nombre no aparezca el nombre de su padre en vez de ella. Y por otro lado, el mensaje que Yahweh quería dar, porque en realidad el nombre aparece en otro libro. Entonces uno sí puede investigar cuál era el nombre de ella, pero en otro libro. Yahweh aquí decide llamarla la hija de Shua. Y hace eso para entender algo muy profundo. Que a través de esto que pasaría en este capítulo, vendría el Mesías, Yahushua. Entre Yahudá y Bat-Shua. ¿Estamos? Entonces, después de eso, ella se muere y Yahudá casa a uno de sus 3 hijos que tuvo con ella. Al primero lo casa con Tamar. Tamar está con él y él se muere. Después Yahudá casa a su segundo hijo con Tamar. Él no quería darle descendencia y lo casó por esa ley del levirato que vimos en el primer verso, ¿verdad? Entonces por eso espero me sigan la línea. Primer verso se menciona lo del levirato y se da este capítulo 38 muy particular. El hermano no quería darle descendencia, entonces fue visto con malos ojos de parte de Yahweh, entonces le quitó la vida. Pero ya, como Yahudá no entendía los pensamientos del padre, Yahudá decía, para mí que es esta mujer la que los está matando. Entonces no voy a casarlo con el tercero porque no quiero que se me muera. Pero tampoco le iba a decir a la muchacha, usted es mala. Entonces lo que dijo fue, espérese. Deme un tiempito para que el tercero crezca. Está como él más o menos. Deme el tiempito para que crezca porque así no va a poder dar el levirato por sí. Entonces, en realidad era como una excusa para no dárselo porque tenía miedo que se le muriera. Él no sabía las circunstancias. En ese tiempo, él, como se había quedado sin esposa, andaba sintiéndose muy amoroso. Iba caminando un día por un lugar y resulta que Tamar estaba por ahí y se vistió similar a como se vestían las prostitutas. Y se sentó por ahí y cuando pasó él la llamó y le dijo que si podía estar con ella, como hacen los hombres que andan buscando ese tipo de compañía. Obviamente muy mal de Yahudá en ese aspecto, ¿verdad? Pero todo sucedió para el plan perfecto, porque Tamar le dijo, bueno, vamos, está bien. Y estuvo con él y quedó embarazada. Entonces de ahí salieron 2 hijos. Ella entonces estaba teniendo relaciones básicamente con su suegro. De ahí vinieron
lo que aparece aquí en el 27, aconteció que al tiempo de dar a luz había gemelos en su seno, y sucedió durante el parto que uno de ellos sacó la mano, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, salió su hermano, y ella dijo: ¿cómo te has abierto paso? Por eso lo llamó Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y lo llamó Serah. Entonces nacieron dos varones de esa unión entre Yahudá y su nuera Tamar, similar a lo que vimos aquí. Primero con la ley del levirato que llevó a todo eso, y ahora con algo que sería similar a un mamzer. No entrará a la congregación de Yahweh uno que haya nacido de una relación incestuosa o de adulterio o de con una ramera, dijeron por ahí también ahora, ¿verdad? Vamos a Mateo un momento. Matidyahu da la genealogía de Yahushua, y hay algo muy curioso que vemos aquí. Dice el verso 3: Yahudá engendró de Tamar a Fares y a Saraj. Fares, entonces, vean qué curioso. Yahudá engendró de Tamar a Fares, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naashón, Naashón a Salmón, Salmón de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Yishai, y Yishai a David. 10. Y vean lo que dice el verso que estábamos leyendo. Dice, exacto, un mamzer, el hijo de una relación, bueno, esa es la explicación que ponen ellos. Un mamzer no entrará en la congregación de Yahweh, ni siquiera, lo ponen como hasta la 10ª generación, ¿verdad? Hasta la 10ª generación podrá contraer matrimonio o podrá entrar en la congregación de Yahweh. Está molestando mucho esta traducción, tanto que, ¿verdad?, la busqué y al final está bien mala hoy. Este es el verso 3, no entrará, el 2, perdón, aquí. No entrará el bastardo en la congregación de Yahweh, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación de Yahweh. Ajá, no vendrá el mamzer a la congregación de Yahweh, también la generación 10ª, o tampoco sería, ¿verdad?, obviamente la generación másica. No vendrá él a la congregación de Yahweh. Así está en el literal. Ahí le agregaron lo de matrimonio y todo lo demás. Entonces, esto lo ponen como, vuelvo y repito, en el cristianismo hay un pastor en particular que mencionaba esto, y sí es interesante, por supuesto, pero como les digo, la forma en que lo traducen los judíos no podría ser, porque dice aún en la 10ª, o sea, aún David estaría fuera. ¿Sí me explico? Porque acabamos de ver que David era el 10º. Aún él estaría fuera según la interpretación judía. Por eso es que los judíos lo interpretan como que eso no sucedió con Yahudá y Tamar, que fue algo diferente. Pero en el cristianismo lo mencionan, y me pareció curioso por el hecho de que los nombres que se dan, ¿verdad?, también lo podemos tomar como algo importante, como una revelación. Y voy a verlos rápidamente, los nombres a partir de Fares, el que abre brecha del lugar cerrado. Qué curioso, ¿ustedes se acuerdan en la canción Yahushua de su servidor? En la canción Yahushua yo digo que Yahushua fue quien abrió puerta en el hermetismo, y es eso exactamente, abrir brecha en el lugar que estaba cerrado, siendo él la puerta. Entonces abrió puerta en el hermetismo, refiriéndome al hecho de que por el pecado el cielo estaba completamente cerrado y era imposible entrar a la presencia de Yahweh. Pero Yahushua abrió una puerta, como una brecha. Por eso él vino de la brecha, o el que abre brecha. ¿Sí me explico? Por eso él es la puerta, él es el camino, y el otro es el que pasa y abre caminos. Entonces el que abre brecha en lo que está cerrado es quien es exaltado y que es un príncipe del pueblo. Entonces aquel que abre brecha en el lugar cerrado será exaltado como príncipe del pueblo. Quien es encantador, se puede ver encantador en el sentido, o encantador en el sentido de que encanta serpientes, como que fue el que hizo caer a Lucifer, la serpiente. Es encantador su vestido, y de él es la fuerza, Boaz, o con él está la fuerza, y vendrá sirviendo, Obed, y prosperado para tomar posesión de el amado.
y prosperado como el amado, ¿verdad? David, la rama de David. Espero haya quedado claro el mensaje con esos 10 nombres, desde Fares hasta David. La forma en que lo traducen en algunas escrituras aparece que solo hasta la 10ª generación podría entrar. Entonces ya cuando llegaba a la 10ª ya podía. Por eso es que se hace esta explicación de David siendo el 10º. Como que David sí pudo llegar a ser el rey y antes de él no se podía y por eso tuvo que ponerse a Saúl antes. ¿Sí me explico? ¿Cómo aparece? Hasta la 10ª. Ok. Entonces sí, hay dos formas. Ahora, como yo lo acabo de leer, en realidad ahí en hebreo dice Gam, que es también. Entonces como incluyendo la 10ª. Entonces tampoco puedo ser yo, o sea, ir en contra de lo que me parece que estoy viendo en hebreo. Dice también la 10ª. Sería esa la razón, porque tras de eso, recuerdan que lo que mencioné con la congregación es el templo. El templo es el cuerpo de Mashiach. El cuerpo de Mashiach es la congregación. Damos vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, el templo es una representación de la congregación y la congregación es el pueblo de Yahweh apartado. No cualquiera que diga ser judío, porque verdad está escrito que los que son la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son. Entonces, qué curioso que David pidió construir el templo y Yahweh le dijo que no. Lo tuvo que construir Shlomo. Y sería en el templo donde iría a reunirse la congregación de Yahweh. Como cuando habían sacerdotes y Yahweh decía, el que tenga los testículos magullados, el que tenga esto así, no puede ser sacerdote, no puede subir al templo ni al altar, porque representa la congregación. Entonces sería como decir que Yahweh solo le permitió a Shlomo construir el templo, porque con él ya se había cumplido las 10 generaciones desde el Mamzer Fares. ¿Sí está claro ese punto? Porque en realidad David sería el 10º y él por eso no pudo construir el templo, porque no podía entrar al templo, no podía entrar a la congregación. Verso 4. Que los hombres moabitas y amonitas no se casen con mujeres israelitas, ni siquiera su 10ª generación podrán contraer matrimonio, jamás. Entonces vean la diferencia. Un mamzer, después de la 10ª, ya puede. Y no es él, obviamente, son sus hijos. Vean esto, porque esto es clave, muestra lo de volver al mundo y todo eso. Cómo con 10 generaciones se purifica una familia, o se purifica de ese montón, digamos, esa prohibición de entrar al templo después de 10 generaciones, ya podía. Pero ahora habla de los amonitas y moabitas. Recuerden que Moab y Amón, 2 hijos de Lot, 2 hijos de incesto. Entonces ellos son hijos de incesto, a los cuales se les aplica todo lo anterior. Tras de eso fueron malos con el pueblo. Entonces Yahweh dice, estos no me van a entrar nunca, ni en la 10ª, ni nunca. Porque representan a los que siguen a Lucifer y a Azazel, con todo el corazón, cometiendo ese incesto y teniendo hijos de extraños, como lo dice Oseas 5:7. El anterior se puede ver como los muchos, quienes, el 10, recuerden que es perfección celestial. Entonces, quienes después de llegar a ser perfeccionados celestialmente a través de sus muertes, van a poder entrar a la congregación como pueblo. Pero después están los otros que van a tomar la marca de la bestia y de su imagen, Moab y Amón, quienes no van a poder entrar ni siquiera después de la muerte, ni siquiera después de 10 generaciones. Como la purificación, o sea, y estoy comparando la purificación que trae la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, con la purificación que traería 10 generaciones de una familia que se mantenga apartada. No entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Yahweh, ni siquiera en su 10ª generación, no entrarán nunca en la congregación de Yahweh. Aquí hay algo curioso, porque recuerdan que Ruth era moabita, ¿verdad? Aquí está diciendo, no va a entrar moabita ni amonita. ¿Por qué también fue que Yahweh, bueno, acabo de mencionarlo, pero voy a decir un poco más. Yahweh no permitió que entraran porque trataron mal a Israel, lo querían maldecir y más que eso lo hicieron caer en pecado. Y esto es sorprendente. Y ahorita voy a adelantarme para que no se me olvide, pero después vamos a leer algo que lo va a hacer entender mejor. La escritura nos muestra que Yahweh detesta o está más en contra, con toda razón, de una persona que haga, ¿cómo lo pongo? Es que sí creo que me estoy adelantando. Bueno, recuerdan que Balak contrató a Bilam para maldecir a Israel. ¿Y qué fue lo que le dijo Bilam? No los puedo maldecir, entonces les puedo decir qué puede hacer para que caigan y Yahweh se aparte de ellos. Como Yahweh no me permite maldecirlos,
les doy un consejo. Haga que sus mujeres se acuesten con ellos para sacarlos del camino y que los lleven a la idolatría. Y una vez que ellos caigan en idolatría, ya van a quedar desprotegidos y ahí los va a poder atacar. Entonces en Apocalipsis vemos que Yahweh reclama eso de los que siguen la doctrina de Balaam, que enseñó a poner tropiezo ante el pueblo de Israel con idolatría, ¿verdad? Que es la fornicación espiritual, idolatría, fornicación literal, cuando se estaban acostando con ellas. Entonces, como ellos llegaron a hacer eso, Yahweh prohibió a los israelitas casar a sus hijas con hombres moabitas, porque esos hombres aconsejaron de esa forma para traer el pecado de Israel. Entonces Yahweh aquí muestra que hay un castigo peor para el que hace pecar a alguien que para el que le hace daño a alguien en esta tierra. Como por ejemplo, hay un pecado mayor en hacer pecar a alguien que en matar a alguien. Porque si esa persona a quien se mata está con el Padre, se va al reino. Pero si usted hace pecar a esa persona, está haciendo que cuando muera, cuando sea, se vaya al infierno. Entonces, como el pueblo moabita hizo pecar a Israel, Yahweh dijo, no me van a entrar nunca. Los otros que mataron, los perdono, porque al menos hicieron que entraran en el reino. Pero estos que hicieron pecar, fueron piedra de tropiezo, no van a poder ni siquiera entrar. ¿Sí me estoy explicando? Dice, ni siquiera en su 10ª generación no entrarán nunca en la congregación de Yahweh, por cuanto no se adelantaron a recibirlos con lejem y agua, con pan y agua, al camino, cuando salisteis de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Bilam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Lo que les mencionaba. Entonces, recuerden que en Apocalipsis vemos que Bilam representa al falso profeta, la segunda bestia de Apocalipsis 13. Los que sigan al falso profeta hasta el final no van a poder entrar al reino. Los muchos que lo hayan seguido hasta el momento, va a llegar un momento donde se tienen que dar cuenta que debían desecharlo. Así quería ver en el hebreo. Entonces, el cuarto dice, amonita, ¿verdad? Amón quiere decir de mi pueblo, o de su pueblo. Moab, de su padre. De su pueblo, de su padre. Como los de su padre, los fariseos, como ya lo he mencionado, y los del pueblo, los que son ovejas, que son guiadas por falsos pastores y lamentablemente son llevadas al matadero por ellos. Entonces no vendrá la congregación de Yahweh también, o tampoco en la generación 10ª, no vendrá. Bueno, sí, no he terminado esto, bendito Yahweh. Cuando Ishai, el papá de David, estaba leyendo la escritura y leyó que no se podrían casar con moabitas ni amonitas, entonces él dijo, híjole, qué torta. Porque él se dio cuenta que él venía de la relación entre Boaz y Ruth. Y Ruth siendo moabita, y Ishai, cuando ya vino al mundo, como acabamos de ver, antes de David, o sea, ya dos, porque fue, Boaz tuvo a Obed a Yishai. Yishai dijo, mi tatarabuelo estuvo con una moabita, entonces yo no soy israelita. Él interpretó la cuestión así y dijo, yo me voy a separar de mi mujer porque no me es permitido a mí tener una mujer israelita. Él se consideraba moabita en ese momento. Entonces se separó de ella. Ella ya tenía varios hijos, 7. Y cuando se separó de ella, él, pensando que había estado pecando al estar con ella, decidió casarse con su esclava o con su sierva. Bueno, ese era el plan de él. Dijo, no, ya que no puedo estar con una israelita, voy a estar con la sierva. Pero la sierva, según la tradición, no quiso estar con él por respeto a su ama. Y fue y le dijo a la futura mamá de David, que Ishai se quería acostar con ella. Entonces que por qué no hacían un cambio de noche, similar al cambio que hizo Raquel y Lea. ¿Recuerdan? Jacob se iba a acostar con Raquel, se despertó con Lea. Igual sucedió en este caso. El futuro papá de David, en este momento se iba a acostar con su sierva. Cuando estaban las luces apagadas, la sierva cambió y se acostó con su propia esposa. Él no sabía.
Cuando se dio cuenta, lo que él pensaba que era su ex, estaba embarazada, era de él, pero él no sabía. Entonces él y sus hijos la empezaron a acusar de mala madre y de quién sabe con quién andaba, ¿verdad? Y usted es una bichita y esto. Entonces, después él llegó a darse cuenta que no era prohibido, porque Yahweh había prohibido a los hombres moabitas y amonitas entrar, porque los hombres traen la semilla. Ellos eran los que traen la semilla del pueblo, la mujer no, la mujer recibe la semilla. El papá de David se llegó a dar cuenta que sí le era legal a él estar con su mujer, entonces se volvió a casar con ella. Esto es particular porque vemos entonces que el papá de David fue como Jacob, que se casó y estuvo con una mujer que pensaba que era otra. ¿Sí me explico? Y eso Yahweh lo utilizó para traer su plan al mundo, porque ahí ella estaba embarazada de David. Tras de eso le sale pelirrojo. Entonces dijeron, este no es mío, mujer, pero bueno, se lo voy a aceptar porque de veras, porque yo la dejé irse un ratillo. Pero a partir de ese día todos los hijos veían a ese David como menos, como un mamzer, como alguien que nació de adulterio. Estamos. Entonces, cuando llegó Samuel a la casa de David, o a la casa de Yishai, le dijo, bueno, vengo a ser un nuevo rey de sus hijos. Tráigame a sus hijos. Nada más le trajo a los 7 primeros y dejó a David trabajando con las ovejas, porque dijo, ¿qué va a estar haciendo ese mamzer? Nada. Se queda allá. Entonces Samuel se quedó viendo los 7 y después de que se equivocó, Yahweh le dijo que no, y él dijo, no, pues ninguno de estos es, que raro, ¿no tendrás otro hijo por ahí? Y él, bueno, ahí sí, el de la oña. Tráigamelo. Y lo trajeron y ahí la mamá estaba llorando de la alegría porque ahí fue donde Yahweh la reivindicó. Ahí fue donde Yahweh mostró que ella se había mantenido apartada, que ese hijo era de Yishai, no era de ningún otro hombre. Y ahí ya los hijos tuvieron que empezar a respetar a su madre como debían. Entonces, es muy curioso, toda esa historia se dio para que sucediera lo que sucedería con David y con el último, como David, que viene como gentil, que lo ven como gentil, pero es israelita. ¿Sí me explico? Que lo ven como diferente, que lo ven como menos, que lo ven como esto y como lo otro. Tras de eso, en Yeshayahu, dice que de Yishai, del tronco de Yishai, saldría la rama de David. Bueno, la rama, porque en realidad ahí solo dice rama, no dice David. Ahí al Shemuel revelar que el hijo que se escogió de Yishai era David, estaba revelando que de todos los hijos ese era el principal hijo de Yishai, entonces no había duda para Yishai a partir de ese momento que sí era suyo. Dice, eso es porque no fueron a recibirlos con lejem y agua en el camino, cuando salieron ustedes de Egipto. Curiosamente, cuando los escogidos vayan a salir en la huida, en el segundo éxodo, son todos los que siguen al enemigo y las falsas doctrinas los que se van a oponer y van a tratar de que, al menos con sus palabras, tratar de quitar fe. Si usted está loco, ¿qué va a ir a hacer? No, hombre, espere el rato, vea. Cosas así. Lejem y agua, Yahushua, en el camino, Yahushua. Eso es porque no fueron a recibirlos con lejem y agua en el camino cuando salieron ustedes de Egipto, y también porque le pagaron a Bilam, hijo de Beor, oriundo de Petor, en Aram Naharaim, para que los maldijera. Vamos a ir a ver esos nombres. Y dice, a partir de Mizrayim, recuerdan, es lugar de aflicción, tierra de aflicción. Bueno, como ya sabemos, ¿verdad? Amón, Moab, es los de su pueblo y los de su padre. Los de su pueblo y los de su padre, que en el sentido positivo serían los muchos y los pocos, en el sentido negativo, ya lo mencioné ahora, unos que siguen a Lucifer, otros que siguen a Azazel, no lo hacen al propio, no saben lo que están haciendo, simplemente están siguiendo a quien ellos piensan que es el verdadero Elohim, ¿verdad? Para que cuando yo digo siguen a Lucifer, siguen a Azazel, no se imaginen a los de la iglesia de Satanás, no son ellos siguen a Samael. Y ni cuenta se dan porque ellos dicen que Satanás no existe, según ellos. Entonces, los de su pueblo y los de su padre en la tierra de aflicción, ¿se acuerda que está escrito que muchos son llamados, pocos los elegidos? Entonces, muchos son llamados, pocos los elegidos. De entre los muchos, muchos van a entrar justificados, otros van a terminar perdiéndose. Entonces, de los de su padre y de los de su pueblo en la tierra de aflicción, habrán unos que no son de su pueblo o de su gente, porque eso quiere decir Bilam, quien no es del pueblo. Y esos que no son de su pueblo serán quemados, Beor.
por el profeta Petor, o el que adivina el futuro, básicamente, como un profeta. Aram Naharaim es exaltado de dos ríos, el exaltado que tiene dos ríos. Recuerdan que en la escritura vemos en Génesis, en otras partes, perdón, en Génesis, en Apocalipsis y en otras partes, que del trono va a salir un río de agua viva, va a estar un árbol aquí, un árbol acá. También hay otra parte donde dice que va a salir desde Sión va a salir un río para el occidente y uno para el oriente, con aguas vivas y enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, es Yahweh primero y último, esos dos ríos, pero es uno mismo, porque en Zacarías dice, en aquel día será uno y su nombre uno. Entonces, el primero y el último como dos ríos, la lluvia temprana y la lluvia tardía, que van a ser exaltados como uno. Entonces, con todo eso que acabo de decir, en la tierra de aflicción hay unos que son del Padre, como los escogidos, hay unos que son el pueblo, como los muchos, y hay otros que no son ni siquiera del pueblo, como las naciones y los que se van a ir al fuego. Y esos, vamos a ver después, dice, que no son del pueblo serán quemados por aquel que predijo el futuro, como el exaltado de quien salen dos ríos. Y también el hecho de que ahí ponen que es el río, sí, Mesopotamia, sí, solo que lo llaman diferente, Aram Naharaim, que es en hebreo el lugar exaltado. Es en realidad, es parte de Siria, Siria es Aram, Naharaim, dos ríos. Entonces Siria, de los dos ríos, eso es lo que después se le llamó Mesopotamia, básicamente. Abraham, ajá. De hecho, por eso se le llama hebreo, el que viene del otro lado del río. Por eso también pregunté si era Éufrates, porque ese es el río que está por ahí. Dice Mazul, pero Yishai procreó a David pensando en otra. ¿Eso no tiene repercusiones? Pues más o menos sí, y de fijo las tuvo en la forma en que lo crió. Pero obviamente Yahweh sabía la verdad, David no tenía culpa de eso y Yahweh lo protegió de cualquier repercusión, pero no dudo que hubiese alguna en la crianza y demás. Y también aún en lo espiritual, pero es parte de lo mismo que sucedió con Jacob y Lea. También, buen punto, tal vez él estaba enamorado y a pesar de que pensaba que estaba con la sierva, estaba pensando en su esposa, sí, buen punto, no sería nada raro. De hecho, verás que me gusta mucho un libro que estoy leyendo ahorita, que les he mencionado, que se llama igual que nuestra congregación, Camino de Yahweh. Bueno, lo cambian porque no pueden decir Yahweh, entonces se llama Derech Hashem, pero es el Camino de Yahweh. Entonces es como una explicación, como dice ahí, sistemática de la forma en que Yahweh hace las cosas. Entonces, vieras qué interesante porque a pesar de que no creen en Yahushua, me gusta que explican de una manera muy clara el hecho de que Yahweh quiere salvar a la mayoría. Aunque muchos van a tener que pasar por sufrimiento, Yahweh quiere que la mayoría entre, que ese es el plan. En el cristianismo lamentablemente se ha enseñado mucho, y también por interpretar algunos versos de Yahushua mal, se ha enseñado mucho que la gran mayoría se van a ir al infierno eterno. Exacto, y no, en realidad es que solo unos poquitos van a entrar como reyes, pero después otro montón en otros lugares. Y eso bendito Yahweh, porque también mucha gente cuando llega a oír lo del nombre y lo de los pocos piensa que ya sus familiares se van a ir y no quiere decir que se vayan a ir al fuego, quiere decir que van a entrar pero en otro nivel. Que acabamos de leer de que cuando el pueblo salió de Egipto, los de Moab y Amón no salieron a recibirlos y los trataron mal y más bien hicieron que cayeran en pecado y eso llevó un montón de sufrimiento para el pueblo. Por eso ese pueblo no va a poder entrar nunca. Vimos a través de los significados de los nombres y vimos la venida de Mashiach, primero y último, de quien salen dos ríos, como la lluvia temprana y la lluvia tardía, aquel que sería exaltado. Curiosamente Yahweh dice que cuando los sacó de Egipto con poder exaltado, que sería Boaz Aram, con poder exaltado, como acabamos de ver ahora sus nombres aparecieron, y brazo extendido, que ese sería Yahushua, el otro río, por decirlo así, de esos dos ríos, Aram Naharaim. Curiosamente recuerdan que en Egipto el río Nilo, que era el río que alimentaba todo Egipto, ya les he mencionado que representa el espíritu de profecía, y el río Nilo más arriba se separa en dos. O sea, el río Nilo son dos ríos que al final llegan y se unen en Egipto, y esos dos representan las dos líneas de profecía, la profecía de palabra y la profecía de visión, que se puede entender como esos dos espíritus que vinieron a través del primero y el último, que es la sabiduría y el entendimiento.
Por eso brazo extendido, mano poderosa, etcétera, etcétera. O poder exaltado. Entonces, continúo. Dice, pero Yahweh tu Elohim no quiso escuchar a Bilam. Yahweh tu Elohim transformó la maldición en bendición para ti, pues Yahweh tu Elohim te ama. Bendito sea. Qué lindo. Porque Yahweh, como, bueno, está escrito en Números, que es donde se menciona esa historia de Bilam, y se va como 5 capítulos, Bilam tratando de maldecir al pueblo y no lo logra. Y Yahweh, cada maldición que él trataba de hacer, la convertía en bendición. Bilam quería decir palabras de maldición, terminaba dando palabras de bendición, profecía para el fin de los tiempos. Y eso es muy particular, porque se acuerdan que yo les he hablado de cómo Yahushua dijo, con la cabeza de Juan el Bautista fue cortada la cabeza de profecía, refiriéndose a que había un ángel que estaba a cargo de la profecía, pero con Juan el Bautista dejó de estar a cargo de esa parte de la escritura. Curiosamente, por eso es que en el Antiguo Testamento vemos que Yahweh habla a través de Bilam, siendo Bilam un impío, lo que representaría un ángel caído, es el falso profeta, representa a Lucifer. Pero él profetizó un montón de bendición para Israel, sin querer, porque quería maldecir. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hay gente que está en contra de esa explicación, que se ve en la escritura muy clara, pero como no lo enseñaron así en el cristianismo, entiendo que vayan en contra. Están en contra de que Yahweh haya utilizado antes de Yahushua a Lucifer para cosas que llegaron a ser cosas positivas. Y si no, el mejor ejemplo, creo yo, uno de ellos es Bilam. Bilam fue la representación del falso profeta, una extensión de Lucifer, y Números está lleno de profecías positivas que salieron de su boca para nosotros. Tanto así que él profetizó el vencedor, el que sale venciendo y para vencer. Vamos un momento a Números 24. Dice, entonces, el verso 15 del 24, entonces pronunció esta profecía, dice Bilam, hijo de Beor, y dice aquel que no es del pueblo, como ese ángel caído, hijo del que está quemándose. Lucifer, hijo de Samael. ¿Sí o no? Dice Bilam, hijo de Beor, dice el varón de ojos abiertos, como a Lucifer se le dio una luz. Samael es el ciego, es el poderoso ciego. Entonces la diferencia de Lucifer es que tiene los ojos abiertos. Balaam, dice el varón de ojos abiertos, dice el que oyó los dichos de Yahweh, el que sabe la ciencia del Altísimo. Se le había dado luz, sabiduría. El que vio la visión del Omnipotente. Recuerdan que en la historia que les he mencionado, cuando Lucifer se convirtió en el que lleva la luz, fue cuando Yahweh quitó a Samael del poder a través de la luz de Mashiach, y estaba ahí Sabaoth viendo, y al ver que esa luz era tan exaltada, tan poderosa como para quitar a su papá del poder, como Cronos, entonces empezó a adorar y cantarle a esa luz, y por eso se le dio a él la justicia, y se puso a la derecha y a su papá a la izquierda, y a partir de ahí empezó el destino, lo que le llaman destino. Entonces, todo esto que está diciendo aquí, el que vio la visión del Shaddai, caído pero abiertos los ojos, el ángel caído pero entiende algo que nadie más. ¿Sí me explico? Caído pero abiertos los ojos, lo veo mas no ahora, lo contemplo mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. ¿Se acuerdan? Los sabios vieron la estrella y dijeron, ya nació Mashiach. Saldrá estrella de Jacob, dijeron, ya nació el rey de los Yahudim, de los hijos de Jacob. Y después dice, se levantará cetro de Israel, el líder, el último. Recuerdan que Yahushua dijo, y le daré la vara de hierro para que rija las naciones. Se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab. Las sienes de Moab. Estos que estamos viendo aquí, los de su padre, les va a dar en la sien. Curiosamente, ¿verdad? Como a través de las palabras, a través de la enseñanza, van a ser consumidos porque no van a poder entender, se van a quedar en confusión. Será tomada, bueno, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set, de Satán básicamente. Será tomada Edom, Roma. Será también tomada Seir por sus enemigos. Israel realizará grandes prodigios. De Jacob saldrá el vencedor, el que sale venciendo y para vencer. De Jacob saldrá el vencedor. Lamentablemente en el cristianismo dicen que ese vencedor es el anticristo. No tiene sentido con el resto de la escritura. De Jacob saldrá el vencedor, como la estrella. Recuerdan que Yahushua dijo, y le daré la estrella de la mañana.
al vencedor le daré la estrella de la mañana. Entonces saldrá estrella de Jacob, después dice, y de Jacob saldrá el vencedor. Es la representación de esa estrella. Y destruirá lo que quede de la ciudad. Vean que mencionó herir, destruir, hacer caer a los enemigos. Yahushua lo hizo con su sacrificio, pero no se notó en la tierra porque continuó por 2000 años. Eso se va a dar con el último, en el juicio final. Bueno, en el juicio del gran día de la ira, que después lleva al juicio final. ¿Estamos? Entonces, Bilam es una representación de Lucifer, como falso profeta. Balak, quien contrató a Bilam, representa a la bestia primera, que está conectada con Samael. Pero Yahweh tu Elohim no quiso escuchar a Bilam. Yahweh tu Elohim transformó la maldición en bendición para ti. Él quería maldecir, hizo bendición, profetizó de la venida del primero y del último. Y eso es sorprendente. Si nosotros estamos en Yahweh, aunque alguien nos mande un hechizo, una maldición, Yahweh lo convierte en bendición. Mientras que otros que no están en Yahweh, aunque uno les mande una bendición, si no están en Yahweh se les va a convertir en maldición. Porque una persona, como ya lo he mencionado, y menciono esto porque es lo más común en el mundo que se ve como bendición, ¿verdad? El dinero. Una persona que tiene una debilidad, digamos, con el alcohol, si no está en el Padre, no va a poder tener dominio propio. Por ende, si se le da mucho dinero, se ahoga en alcohol y lo perdemos. Entonces Yahweh hace que no tenga tanto para que no se le haga tan fácil perderse. Como Yahweh entiende la debilidad, así maneja la situación con esa persona. Si esa persona entra en el Padre, recibe dominio propio a través del Espíritu, pues puede ser prosperado porque va a recibir también la sabiduría para manejar ese dinero. Y si no, es bueno pedirla, ¿verdad? La única forma de maldecirlos era que la misma persona se saliera de la nube, se saliera de la cobertura. Exactamente, ese es el punto de entender que Yahweh es uno. ¿Quién va a poder maldecirlo a uno? No existe poder además de Yahweh. Ningún poder existe fuera de Yahweh. Si nosotros estamos en Yahweh, entonces dice: pero Yahweh tu Elohim no quiso escuchar a Bilam. Yahweh tu Elohim transformó la maldición en bendición para ti, pues Yahweh tu Elohim te ama. Bendito sea. 7. Jamás procures, oigan esto, jamás procures su paz ni su bienestar durante toda tu vida. Entonces, hay que, obviamente, como ahora todo es espiritual, aquí no está hablando de que uno vaya a buscar quiénes son de la raza moabita o amonita para decir, ok, quitémosle la paz. Es el vecino, ok, hagámosle bulla. No está hablando de eso. El punto es, ¿se acuerdan lo que dice la escritura? Que no habrá descanso para el impío. No hay descanso, no hay reposo para el impío. Eso se puede entender como no van a estar en el Shabbat, pero también como el hecho de que aún cuando no están trabajando, sus pecados no los dejan tener paz, no los dejan disfrutar la vida. Como nosotros, que Yahushua nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ellos no tienen esa paz, por eso no la entienden. Entonces, jamás procures su paz ni su bienestar durante toda tu vida. Los que no tienen a Yahweh, los que siguen la falsa doctrina, sea del falso Elohim o el falso Mesías, no encuentran paz nunca. Por eso les he dicho, el mundo es Egipto. Los que estaban en Egipto estaban engañados o esclavos, dependiendo cuál pueblo era. Los que salieron de Egipto, Israel, estaban dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no llegaron a encontrar paz hasta que murieron. Y solo los que creyeron a los dos testigos, Yahushua y Caleb, pudieron entrar en la tierra prometida. Entonces una cosa es estar en Egipto engañado, como la mayoría de la gente en el mundo, y otra cosa es estar en el mundo cristiano, falsa doctrina, sin paz, porque piensa que debería estar en el lugar que es, pero no siente lo que piensa que debería sentir. ¿Sí me estoy explicando? Siente un desierto, siente que le falta todavía agua, siente que le falta algo que lo llene. Hay mucha gente que va a la iglesia y por el montón de gente siente algo muy bonito, pero salen de la iglesia y ya. Entonces hay gente que viene a esas iglesias y preguntan con respecto a nosotros, bueno, una vez me preguntaron, otra vez me lo dijeron después de haber venido. Como somos un grupo pequeño, obviamente no se siente lo que siente un grupo de 1000 personas. Entonces es que no siento lo mismo que en la iglesia cristiana. Y tal vez quería que nos sentáramos a saltar y brincar. Y échame plata, échame plata. Tal vez eso era lo que esperaba, pero una vez, hace poquito, una persona me escribió y me dice, ¿qué se siente ahí en su iglesia? ¿Se siente algo? Y yo como, yo siento mucho, yo no sé usted qué. Lo siento si no viene, más bien.
Entonces, eh, eh, la gente anda buscando algo que les mueva el corazón, la emoción, eso mismo que se siente en el estadio. Entonces, eso es lo que quieren sentir. ¿Por qué en el estadio lo sienten? Porque hay una ultra y hasta terminan matando por eso, porque hay un espíritu que los lleva a eso de emoción, pura emoción. Entonces, nosotros buscamos la verdad, conocerle. Y eso, solo eso debería emocionarlos, suficiente como para ir a la congregación y reunirse a leer 3 horas como hacemos. Hoy en día, con el email, con videos de 5 minutos, de 10 minutos, todas esas cosas, la gente quiere saberlo todo ya. No quiere esperar 3 horas para entender algo. Quiere saberlo ya, quiere que sea rápido, tiene que ir a hacer algo, tiene que estar pensando en algo, porque nos han puesto a todos así en este mundo. Con internet, todas esas cosas. Entonces, lamentablemente, mucha gente ahora le cuesta concentrarse. Tienen un tiempo de concentración de unos 10, 15 minutos, estilo YouTube, y ya después de eso necesitan ir a hacer algo para poder volver a tener concentración. Y es triste, pero es la realidad. Ahora, obviamente eso es dominio propio, lo que estoy diciendo, dominio propio como para decir, ok, tengo que concentrarme, ¿verdad? Y poner atención. Pero por eso les digo, debería emocionarlo a uno suficiente como para sentarse y aprender. Como lo que dijo Yahushua y lo que dice Isaías, que son lentos para oír. Son lentos para oír. Todo lo que eso puede significar, lo que significa lento por un lado y por otro lado, como dice, o sea, que les cuesta escuchar. No es que tienen malo el oído, es el oído espiritual que lo tienen cerrado. Solo quieren oír cosas bonitas, solo quieren oír lo que esperan. Dígame que me va a ir bien y dígame que estoy haciendo todo bien. Si no, no me digan nada. Como dice la escritura, que dicen a los profetas, no profeticen. Entonces, jamás procures su paz ni su bienestar durante toda tu vida. Sin embargo, no aborrezcas al edomita, porque es pariente tuyo. No aborrezcas al egipcio, pues extranjero fuiste en su tierra. Porque el edomita es tu hermano. Aquí pariente, sí, tu hermano. Ahí pusieron pariente como para no sentirse tan cercanos, ¿verdad? Pero sí, es tu hermano. Y Yahweh dijo que aborrece al edomita, a Esaú. Sin embargo, Yahweh nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos no aborrecerlo, dice aquí por completo. O sea, así lo ponemos un poquitico. Y aquí a lo que se refiere era lo que les decía la vez pasada, hace unos minutos. Y Yahweh dice, al amonita y al moabita aborrezcanlo completamente. ¿Por qué? Porque él no solo hizo que ustedes se murieran, sino que también los hizo pecar antes de morir, por ende los alejó más. Mientras que Edom lo único que hizo fue guerra, no los hizo pecar, nada más los mató. Entonces dice, no lo odio por completo. Se puede entender que tenga ahí un poco de celo, pero no puede ser igual que con Moab y Amón, porque Edom son hermanos. Ahora, ¿a quién representa Edom? Acabo de mencionar, Roma, donde están los muchos. Son como los muchos que uno no debe aborrecerlos, porque no entienden lo que hacen. Creen en el Mesías, entonces son parientes. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 12 que el dragón va detrás de la mujer, pero como no la puede atrapar, se va detrás de su descendencia, de sus parientes, de Edom? ¿Sí me explico? Los cristianos, ellos no quieren que nos perdamos, ellos simplemente no entienden dónde estamos, ¿verdad? Ellos piensan que estamos mal, entonces no se nos unen. Pero el deseo de ellos es que nos unamos a ellos porque piensan que la doctrina de ellos es la correcta, la forma en que hacen todo. Entonces, eso con los moabitas y los egipcios. Recuerdan que en Apocalipsis dice que Israel en sentido espiritual es Egipto. O sea, los judíos que no han aceptado a Mashiach. Pero judíos de carne sería. Por no aceptar a Mashiach están como en Egipto. Con solo que acepten se vuelven hermanos. Por eso no podemos ser completamente cerrados con un judío israelita que no crea en Mesías aún. Y repito, Yahudí israelita, porque hay muchos que no lo son. Y no estoy diciendo esto como para que hagan acepción de personas, o como para que si hablan con uno y les dicen, no, es que yo no soy israelita, pero sí soy judío, que ustedes digan, no, entonces no te quiero, quite, no quiero su paz. No, sino para que entendamos a quién representa, en este caso, Edom, y a quién representa Egipto, los egipcios. Por ejemplo, sí, cuando decía Moab y Amonita, la forma en que lo expliqué es básicamente los que se van a poner la marca de la bestia. Moab y Amón serían los que se van a poner la marca. Lo curioso es que son personas que decían creer.
en la doctrina, básicamente. Sí, que van a terminar haciéndolo hasta el puro final. También como los Illuminati que ya están condenados. Son ellos los que van a poner la marca. Son ellos los que van a hacer a otros pecar. Como Bilán. ¿Sí me explico? Al decirles, pónganse la marca y esto viene del cielo. Sí, el cielo de Satanás. Segundo. Entonces, jamás procure su paz ni su bienestar durante toda su vida. Sin embargo, no aborrezcas al edomita porque es pariente tuyo, es tu hermano. No aborrezcas al egipcio, pues extranjero fuiste en su tierra. Curioso también, si quisiésemos aún incluir a los judíos que no son israelitas, por ejemplo, qué curioso que diga porque fuiste extranjero en su tierra. Los judíos falsos que no han aceptado a Mashiach y que por seguir lo que siguen han recibido las riquezas de este mundo, como muchos de los Illuminati, por ejemplo, a ellos les pertenece este mundo. ¿Se acuerdan que entre Edom y Jacob se dividió este mundo y el otro mundo? Entonces qué curioso que mencione Edom y después Egipto, porque de Edom es este mundo. Y muchos edomitas se volvieron judíos después de Yohanan Hircano, que convirtió a los edomitas al judaísmo. El mismo Herodes era edomita. Entonces llegaron a ser los que hoy en día serían también judíos falsos. Qué curioso que estamos viviendo en el mundo de ellos porque andamos peregrinando. No somos de este mundo, como dijo Yahushua, mi reino no es de este mundo. Entonces, como ya voy diciendo, téngales respeto porque es el mundo de ellos, es la casa de ellos. Mientras estemos aquí en este mundo. ¿Sí me explico? O sea, todas las razones, por ejemplo, porque Yahushua nos dijo que hay que amar al enemigo. Porque estamos en su casa. Hasta que caiga el dueño de la casa del mundo. Decía, los descendientes de ellos en la tercera generación podrán casarse o podrán entrar a la congregación de Yahweh. En la tercera generación. Vimos al amonita y al moabita que no pueden nunca. Ni después de morir ni nada. No quiere decir que los que sean genéticamente descendientes de Amón y Moab no puedan ir al reino. No quiere decir eso porque en Yahushua solo hay uno. Lo que está diciendo es personas que siguen una doctrina específica se están alejando tanto como al punto de del pecado imperdonable. El pecado imperdonable que es la blasfemia en contra de la Ruach HaKodesh, y por ende nunca van a poder entrar en la estima del Padre. Los que se mencionó como que podrán entrar después de la 10ª generación, recuerden que toda la creación fue hecha a través de 10 dichos y en 7 días. Curiosamente, las naciones son 70, 7 por 10. Recuerden que hay unos que van a entrar como naciones, otros que van a entrar como pueblo y otros como reyes. Curiosamente aquí dice 3 generaciones, como si fueran las 3 inmersiones. La del agua, que es nacer en este mundo, la del espíritu, que es creer en el Mesías, que murió y resucitó, y la del fuego, que es pasar o por prueba estando vivo o por muerte, que es justificado. Entonces, como si Yahweh estuviese diciendo a los 144,000, ¿quiénes van a poder entrar? Unos después de 10 como naciones. Moab y Amón ni siquiera después de 10, nunca, porque son los de la blasfemia contra el espíritu. Pero estos que son hermanos, como Edom y Egipto, después de 3, como después de 3 inmersiones. Después de ser purificados van a poder ser pueblo. Porque por eso se sentían tan cómodos en Egipto y por eso se han sentido tan cómodos en la doctrina de Edom, que es la católica en lo que respecta a cristiano, y judía en la que respecta a la falsa. Sí, sí, al hecho de que está hablando al hombre, ¿verdad? Está hablando a los cabezas, que sería pastores, sería líderes, etcétera, etcétera. Al permitir que la mujer sí pueda entrar, sería como una iglesia que crea en Yahweh sí puede, por supuesto. Sí, de hecho es básicamente estos de Egipto mataron a los niños metiéndolos en el río Nilo y poniéndolos como ladrillos en las edificaciones que están haciendo. Los edomitas pelearon con el pueblo, no los dejaron pasar por su tierra, por su ciudad. Entonces aquí es donde vemos que Yahweh fue más duro con los amonitas y moabitas por hacer pecar a Israel que con los edomitas y egipcios por matar a Israel. Entonces uno diría, ¿cómo es eso? Porque según lo terrenal no tiene lógica. ¿Por qué va a ser más duro con estos que hicieron pecar que con estos que mataron?
Pues porque estos que mataron van para Yahweh y los que pecaron se alejan de Yahweh y cuando mueren van al fuego. Entonces están afectando la segunda muerte. Los otros solo la primera. Los que hagan que gente caiga también en la segunda muerte, esos no van a poder entrar nunca. También en la segunda muerte van a ser condenados, ¿verdad? Que es el juicio final dentro de 1000 años. Y los que hayan matado a alguien, por ejemplo, como los otros, sí pueden ser perdonados porque no los hicieron pecar. Cuando salga un campamento a enfrentar a tus enemigos, cuídate de toda cosa mala. Vean como aquí ya cambia de tema. Entonces vean en lo anterior cómo estaba hablando de los que van a entrar como naciones primero, después los que no van a entrar del todo al reino y después los que van a entrar como pueblo. ¿Sí quedó claro? Muy interesante cómo lo presentó ahí el padre con cosas terrenales. Espero haya quedado claro y espero no se me haya pasado nada. Entonces ahora viene a hablar de cuando uno va a ir en guerra. Entonces, obviamente ya hoy nosotros no tenemos que ir en guerra física como hacían en ese tiempo. Ahora vamos en guerra espiritual, ¿verdad? Como estamos en guerra contra principados, potestades en las alturas, como lo dice Efesios, y nos debemos vestir de la armadura del espíritu. Entonces, cuando salga un campamento a enfrentar a tus enemigos, cuídate de toda cosa mala. Aquí ponen un paréntesis, un comentario que dice, pues Satán acecha principalmente en los momentos de peligro. Entonces, ¿qué está diciendo? Obviamente tenemos que cuidarnos de toda cosa mala siempre, pero aún debemos ser más cuidadosos cuando estamos pasando por alguna batalla espiritual o guerra. Porque cuando estamos en una batalla espiritual o hay peligro de algo, es cuando Satanás se presenta donde Yahweh y le pide más que nunca permiso para hacernos daño. Entonces, si en ese tiempo caemos, hay más posibilidad de recibir castigo que en un momento donde no se está pasando por prueba. Como por ejemplo, han notado, ¿verdad? Lo que es los primeros días de este mes. Y espero que ya haya pasado eso porque ya pasaron las fiestas. Pero que son de pruebas. Tal vez el mes anterior y este mes fue muy de prueba. Pruebas de pruebas que nosotros sentimos. Cuando sentimos que estamos pasando por, con más razón debemos tener cuidado. Aquí es curioso que ponen, cuídate de toda cosa mala. En hebreo lo que dice es, dice, cuando salga el campamento contra tus enemigos, te guardarás de toda palabra mala. ¿Se acuerdan que en hebreo palabra y cosa es lo mismo? Dabar. Dabar es Yahushua, la palabra de Yahweh. Entonces se puede ver de dos maneras. No haga nada malo, ni hable ninguna palabra mala. Entonces, qué curioso que nuestra batalla es contra principados, potestades, etc. La armadura de Efesios es el yelmo de la salvación, el cual es el nombre del Padre y del Hijo en la frente, en la mente constantemente. Yelmo de la salvación. La coraza de la justicia, porque con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación, por eso en la cabeza el yelmo. El cinto de la verdad. Debemos amarrarnos con la verdad para no enredarnos en lo que hablamos, en lo que hacemos. Las sandalias del celo por predicar las buenas nuevas. El escudo de la fe. Y la espada, que es la palabra de Yahweh. Y en Apocalipsis 19:13 dice, y su nombre, el nombre del Mesías, es la palabra de Yahweh. ¿Estamos? Entonces la espada es la palabra de Yahweh. Y aquí estamos viendo, cuando vayas a batalla, cuídate de no usar una mala espada. Cuídate de toda mala palabra. Vaya con espada que sirva. Por ende, todo empieza con su nombre. Si va a ir a pelear, vaya con el nombre verdadero. Cuídese de decir nombres falsos, cuídese de decir malas palabras, cuídese de decir maldiciones, cuídese de hacer cosas malas. Todo eso en este mismo verso, ¿sí está claro? Porque en hebreo dice, cuídate de toda mala palabra. Dabar ra. Dice, si un hombre estuviese impuro por haber tenido emisión durante la noche, deberá salir del campamento y permanecer afuera. ¿Verdad? Una emisión de su semilla. El hombre, hay diferentes razones por las que eso podía pasar, ya fuese por un problema físico o por simplemente, hay unos espíritus que salieron de Lilith que se alimentan de la energía espiritual. Entonces, cuando un hombre está dormido, si, obviamente
Algunas veces puede ser por cuestiones naturales, que quede claro, otras veces va a ser por impureza de la persona, que una cosa es natural, que sucede automáticamente por la persona estar apartada, otra cosa es por estar apartado para el mal, que tenga más conexión con esos espíritus, y ahí es donde vienen también la parálisis de sueño y esas cosas. Esos espíritus vienen y se alimentan de la energía sexual. En el caso de los sucubus, sacan la semilla del hombre. Entonces Yahweh dice, cuando un hombre le pase eso de noche, sea por uno o por la otra, va a estar impuro en la carne. ¿Se acuerdan cuando David llegó con su gente al templo y pidió lejem porque llevaba 3 días de no comer, y le dijeron, ¿se han guardado las mujeres al menos? Y él dijo, sí. Entonces, era porque no es el estar con una mujer físicamente, es el botar la semilla que vuelve impuro el cuerpo. Como ya hemos hablado, la mujer cuando da a luz queda impura. ¿Por qué? Si está trayendo vida. Porque está trayendo vida a un mundo de muerte. Porque en la semilla de Adán ya está el pecado, porque él comió en el principio. Entonces, el que la semilla salga deja impuro el cuerpo. Así como la mujer está impura con el periodo, el hombre está impuro el día que le sucedió eso. Y es más común que suceda de noche, ¿verdad? Por eso Lilith, los espíritus nocturnos. Pero obviamente la persona, el hombre puede sucederle eso en cualquier hora del día. La cuestión es que se mantiene su impureza hasta el atardecer. Y antes de que anochezca, tiene que bañarse. Básicamente, inmersarse. Y eso ya lo purificaba. Durante la noche era purificado y ya el otro día estaba bien. Entonces, ahora veníamos hablando del mamzer y del levirato, de aquel que botó su semilla afuera y por eso perdió su vida. Y ahora viene y habla de esto también, de la impureza que hay en el tener semilla pero no dar fruto. Botar semilla sin traer vida da muerte. Como tener relaciones con una mujer que está en el periodo, no puede traer vida, representa muerte, por eso es pecado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esos dos son similares. Como repito, en Génesis 38, donde el hombre botaba su semilla en la tierra y eso Yahweh le molestó. Principalmente porque él lo hacía porque no quería darle descendencia a su hermano. Entonces, si un hombre estuviese impuro por haber tenido emisión durante la noche, deberá salir del campamento y permanecer afuera. Ahora, otra cosa, si la emisión en muchas ocasiones sucedía por un espíritu de la noche, y por eso estaría diciendo en la noche, cuando sea dentro tuyo del pueblo un hombre que no esté puro, curiosamente Yahweh dice que no esté puro, no dice que esté impuro, porque Yahweh siempre habla en términos de pureza, que no esté puro, en vez de decirle impuro. En medio de la lailá, de la noche. Entonces, interesante que aparece la palabra noche, lailá, que está conectada con Lilith, como conectándolo con que el cuerpo termina impuro porque estuvo en contacto con un espíritu que no debía. Que por ende sería como los hombres que al estar en la doctrina falsa de la fornicación espiritual, la idolatría de la gran ramera que vemos en Apocalipsis 17 y 18, como los hombres cuando se acuestan con una ramera no están teniendo planes de descendencia, ¿verdad? Por eso lo que sucedió con Yahudá, que se casó, que estuvo con Tamar, él no estaba teniendo planes de. Entonces, un hombre que se acuesta con una ramera, como con la iglesia falsa, es como si estuviera acostando con Lilith. Ya hemos hablado como Lilith es ese mismo espíritu de la gran ramera. Entonces está impuro. Una persona que está en la doctrina falsa está impuro, no puede entrar a la congregación de Yahweh. Entonces, si el hombre estuviese impuro por haber tenido emisión durante la noche, deberá salir del campamento y permanecer afuera. Antes del atardecer deberá sumergirse en agua y a la puesta del sol podrá reingresar al campamento. Entonces representa a los muchos, a los que están ahorita con la gran ramera pero ni saben lo que están haciendo, como si están dormidos. Están con la que no les da fruto. Van a tener que ser inmersos en agua, lo que representa la muerte, y ser resucitados al otro día, o sea, el milenio. Porque para Yahweh un día son como 1000 años. ¿Sí quedó claro eso?
Entonces son personas que están dando su semilla a la doctrina incorrecta. Por eso no dan fruto, pero no se dan cuenta porque piensan que otras cosas son fruto. Curiosamente ahora estaba viendo también con respecto a eso que les decía de la misericordia del Padre, que Él quiere que la mayoría entren. Hay unos que son tan justos que como Yahweh quiere elevarlos en lo que viene y una recompensa grande, sufren en esta vida para pagar por lo que hicieron. Hay otros que son tan impíos que como se van a ir al fuego, Yahweh les da su recompensa en esta vida, entonces la pasan aparentemente bien, ¿verdad? Son exitosos, entre comillas. Hay otros que sí van a poder entrar al reino, pero que tienen obras malas y obras justas. Entonces, van a, o sea, como les digo, Yahweh les da un pago por esas obras justas y los hace rectificar las malas, ya sea en esta vida o al morir. Pero como tienen ambas en un nivel casi que similar, entonces Yahweh va a hacer que entren al reino, pero en un lugar pequeño o bajo, que sería como las naciones, por ejemplo, como ya lo he mencionado. Yahweh mostró tanta misericordia permitiendo que su pueblo escogido se volviera ciego por un tiempo y no reconocieran a Mashiach. Entonces al sacrificarlo, Él se convirtió no solo en el salvador de ellos, sino también de los gentiles. Si los gentiles creen en Yahushua, a quien sacrificaron sus hermanos, ellos se vuelven sus hermanos. Y esa es la única forma de ser israelí, creyendo en Mashiach. Entonces, por la ceguera de los Yahudim, entraron los gentiles. Por la ceguera de los Yahudim, entraron los gentiles. Ahora, en el fin de los tiempos, Yahweh le va a abrir los ojos a los Yahudim. De ahí estarán los 144,000. Se dan cuenta de quiénes son, se les abren los ojos. Como dice Pablo, si la ceguera de los Yahudim fue misericordia y salvación, y justificación para los gentiles, imagínense lo que va a hacer cuando les abra los ojos. No podemos imaginarnos el plan de Yahweh tan perfecto, porque Él de verdad quiere que la mayoría entre. Entonces hay muchos que reciben en este mundo también pago por sus buenas obras, porque al tener una cantidad X de malas obras, van a entrar, pero en un lugar bajo. Entonces Yahweh les paga sus obras aquí, para no tener que pagárselas allá y que sigan en un lugar alto siendo pecadores también. Porque hay todo tipo de personas. Hay personas que, digamos, de hecho en ese libro las mencionaban. Hay mucho judío que tiene mucha plata, está involucrado en un montón de cosas malas, digamos, un abogado que saque gente de la cárcel que no debería, pero por otro lado da plata a una sinagoga para que aprendan Torah. Entonces él dice, estoy haciendo cosas buenas porque están aprendiendo Torah. Por esa gente que aprende Torah por su dinero, él va a ser recompensado, fijo, pero está haciendo otro montón de cosas malas por las que va a tener que pagar. Entonces, como él no puede entrar en un lugar muy elevado en el reino por esas cosas malas que hizo, entonces Yahweh le da por estas cosas buenas que hizo algo en este mundo. Entonces, decía, antes del atardecer deberá sumergirse en agua y a la puesta del sol podrá reingresar al campo. Entonces, aquel que está con la gran ramera está perdiendo su semilla, no da fruto, como los muchos, va a tener que ser inmerso en agua, como Yahushua fue inmerso en el Yardén para representar su muerte. Entonces va a tener que morir en este tiempo final para después resucitar al otro día, una vez que el sol ya haya caído. ¿Quién es ese? Lucifer. Eso que comenta de que los que afectaron la primera muerte y los que afectaron la segunda muerte es similar a no temas al que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Exactamente, algo similar. En el sentido de quién tiene poder para condenar y para destruir el alma si es necesario. Solo Yahweh, a él hay que temer. Entonces lo mismo, es peor pecar que a que lo maten. Dice, tendrás un lugar fuera del campamento para hacer tus necesidades. Es sorprendente, es interesante, me parece a mí que Yahweh hasta eso incluye en la escritura. Para hacer tus necesidades, búsquese un lugar, sea ordenado. Y lo que me parece sorprendente es lo que dice después, lo cual también me pareció interesante que los judíos no dijeran ni un comentario, calladito, Rashi en esa parte, mira qué calladito. Yo esperando el comentario, ahorita les menciono por qué, o a qué me refiero. Ok, sí, aquí es el 13. Veyat, Tijie. Curioso, aquí ponen, bueno, hay algo que eso sí lo explicaba Rashi, de la forma en que empezaba, dice, y la mano, pero eso es provéanse, como tendrán a la mano, eso es a lo que se refiere. Tendrán a la mano un lugar donde ir. Entonces, tendrán a la mano ustedes, o para ustedes, fuera del campamento,
para poner sus excrementos allá afuera. Uso la palabra excremento porque curiosamente es del verbo salir, lo que sale de ustedes lo echarán fuera del campamento. Como excremento quiere decir eso, lo que se excreta. Y lo digo así porque me parece muy interesante el verbo. Utiliza un verbo común y corriente de salir. ¿Por qué? Porque en el hebreo, que es el idioma celestial, no existe la palabra de hacer del cuerpo, hacer del dos, ¿verdad? Que normalmente hay varios términos que hay en español o en inglés o lo que sea, pero como el sistema digestivo es algo terrenal, en el idioma celestial no existe la palabra para ir a hacer al baño lo que hacen los seres humanos. Entonces, como Yahweh es de lo alto, igual que no hay una palabra para relación sexual y se dice lo conoció, la conoció, no hay una palabra para ir al baño, entonces dice lo que sale de ti o lo que excretas. ¿Estamos? Ahora, interesante como les digo que Yahweh tome en cuenta eso, aún eso, porque Él es un poderoso de orden, de limpieza, de pureza. Y dice entonces, deberás asignar un lugar para fuera del campamento para echar tu excremento. Con tu equipo deberás llevar siempre una estaca, para que cuando tengas que hacer tus necesidades puedas cavar un hoyo con la estaca y luego tapes con tierra el excremento. Así de detallado. Sí, exacto. Hágase un baño, porque verá, recuerdan que iban a andar por todo el desierto, tenían que ir a andar haciendo baños a todo lado que se quedaban un ratillo. Y en realidad lo que está diciendo es cada uno tenga una estaca. En hebreo lo que dice es, junto con sus armas de guerra, ande una estaca, ande una pala. Eso es lo que está diciendo, junto con sus armas de guerra, ande una pala. Entonces cuando necesita, sale corriendo fuera del campamento, hace un huequito, hace lo que tiene que hacer y después lo tapa. Exacto. Entonces, por eso, vean qué interesante lo que dice el verso 15. Aquí es donde les decía que yo esperaba el comentario de Rashi, pero él calladito. Dice, porque Yahweh tu Elohim está en tu campamento para salvarte y para entregarte tus enemigos. Tu campamento debe ser apartado, que no vea él, Yahweh, cosas inmorales y se aparte de ti. Entonces Yahweh está diciendo, yo voy a andar caminando en medio del campamento, cuidado me paro en una de esas situaciones suyas. Exacto. Sorprendente, cuidado me paro en una excreción. Sí. ¿Cómo puede Yahweh llenarse de algo así? Imposible, no puede. Está hablando de un ángel que tenía un cuerpo y que andaba ahí en medio. Ay, ay, ay. Tengo que darles una ley nueva. Moshe, escriba. Saquen pala. Hagan hueco. Entonces dice, porque voy a verlo en hebreo, ese verso 15. Está disfrutándolo en hebreo. Porque Yahweh tu Elohim camina en medio tuyo para rescatarte y para entregarte a tus enemigos delante de tu rostro. Y será tu campamento apartado, y no verá en ti palabra o cosa, ¿cómo lo pone ahí? Inmunda, sí, cosa inmunda, indecente. Y no verá en ti cosa inmunda o indecente, y se aparte de ti, y se vaya de ti. Que no vea en ti cosa impura, Veshab meajereja, y se vaya de detrás tuyo. Eso es interesante, la forma en que lo dice. En realidad es, y se vaya de detrás tuyo, porque Yahweh andaba detrás como cubriendo las espaldas. Tras de eso, es de atrás donde sale la situación. Entonces dice, hey, no, yo no quiero ver eso, cúbrelo. Entonces está diciendo que se vaya detrás tuyo, porque iba protegiendo a la congregación, no quería encontrarse con nada, porque también al ir detrás, él iba caminando por donde iban dejando todos ellos. Entonces dice, para no irme detrás de ustedes, para no dejarlos de proteger, limpien, dejen limpio el camino para que yo pueda ir también caminando.
Y también el hecho de que lo dice así en hebreo se puede tomar para que yo no me vaya de ustedes en el fin de los tiempos. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho que detrás se puede ver como el fin? Los días postreros. Sí, como dijo Yahushua, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Porque lo que entra es purificado cuando va a la letrina. Entonces con hacer el hueco estaban siendo purificados. Con deshacerse de eso, eso es lo que representa ir al baño, es purificarse. Dice el verso 16, no devuelva, bueno, y por si hay algo, por si no lo dejé claro, me pareció interesante que Rashi no hizo ningún comentario de ese verso. ¿Cómo es que Yahweh se puede llenar de eso? No puede, él no tiene materia. Él no es nada material, él es espíritu. Eso quiere decir que era un ángel el que andaba ahí caminando y podía molestarse si terminaba llenándose de. Dice, no devuelvas a su amo a un esclavo que sea rescatado de su amo y entregado a ti. Entonces, si un esclavo era rescatado y llegaba donde uno no iba a ser un sapo y llamar al amo y decirle, aquí tengo su esclavo, venga y se lo lleva. ¿Verdad? Yahweh está diciendo, no devuelvas a su amo, a un esclavo que sea rescatado de su amo y entregado a ti. Que sería como si hay una persona que está sirviendo a Satán a través del pecado, porque el pecado esclaviza. Si esa persona viene a usted para dejarse del pecado, usted no lo va a devolver a el pecado, a la doctrina falsa o a esa otra iglesia. No devuelvas a su amo un esclavo que sea rescatado de su amo y entregado a ti. Él vivirá contigo en el lugar que mejor le parezca de tus ciudades. No lo provoques. Él vivirá contigo en el lugar que mejor le parezca a tus ciudades. No lo provoques. Como los muchos. Y ahí está mostrando, ¿verdad? Misericordia, Yahweh. Habitar, dice, no entregarás a su soberano al siervo que huye de él y acude a ti. Al siervo que huye de él y acude a ti. Dice, esta prescripción se refiere al esclavo extranjero que ha buscado refugio en Israel. Estamos entonces, un esclavo de otra nación salía huyendo, llegaba donde uno no podía ir a la otra nación y devolver al esclavo, uno le tenía que dar asilo a esa persona. Recuerden que la esclavitud de Israel y la esclavitud del mundo era completamente diferente. La esclavitud de las naciones era completamente inhumana. Hoy en día se tiene la imagen de la esclavitud de las naciones. Por eso se piensa en esclavitud y uno dice, híjole, qué feo ser esclavo. Pero la esclavitud que aparece en la escritura era tan justa, para no ponerle bonita, que los esclavos a veces querían permanecer como esclavos toda la vida. Entonces, por eso es que aquí se refiere a esclavos de otras naciones que estaban siendo ultrajados y demás. Uno no podía devolverlo, eso era maligno. Además de que la esclavitud de las naciones es para siempre, la esclavitud de Israel es por 7 años. Dice que no haya prostitución entre las Yisraelim ni entre los Yisraelim. Aquí no dice así, vean cómo lo dice en hebreo. Qué molesto esta traducción. Dice, vean esto. Dice, no habrá, es que esto es curioso. Dice, no habrá Kedeshah, que viene de Kadash o de Kodesh. Ruach HaKodesh. En el cristianismo se dice Espíritu Santo. Dicen ellos Espíritu Santo. La palabra santo se toma como algo puro. Pero no es eso lo que significa. De hecho, santo tiene que ver con adoración al sol. El hebreo es kadosh, que quiere decir apartado. Aquí está diciendo no habrá apartada. Pero obviamente no se refiere no habrá apartada para Yahweh, no. Dice no habrá apartada para la prostitución. No habrá una mujer que se haya apartado a sí misma para prostituirse. O sea, que se apartó del matrimonio para estar prostituyéndose. Eso es a lo que se refiere. Entonces aquí vemos cómo la palabra apartado se usa para el bien y para el mal. Porque uno se puede apartar de Yahweh haciendo lo malo y se puede apartar del mundo haciendo lo bueno. No era apartada. En ese sentido. Entonces no habrá apartada de tus hijas. Apartada para la prostitución. De tus hijas de Israel. Y no habrá apartado de tus hijos de Israel. Apartada y apartado. Después dice, no vendrá, que ese ya es en el, para ustedes 18, no vendrá o no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Yahweh tu Elohim, por ningún voto, porque abominable es para Yahweh tu Elohim tanto lo uno como lo otro. Aquí donde dice que no haya prostitución entre las israelitas ni entre los israelitas,
Cuando dice del hombre de los israelitas, se refiere a, lo cual me parece interesante, pero yo creo, bueno, tiene sus razones, porque son los hombres los que tienen mayor problema o debilidad con la lujuria, con el sexo. Entonces, por eso las mujeres podían vender su cuerpo, porque había muchos hombres que estaban dispuestos a comprarlo. Y por otro lado, cuando habla de los hombres apartados para ese tipo de trabajo, se refiere a homosexualidad. Porque sigue siendo el hombre el que pagaría más comúnmente por eso. ¿Sí me explico? Y que caen en eso como lo vemos hoy en día también. Entonces está diciendo que no hayan prostitutas ni homosexuales en Israel. Sodomitas, ok. Sí, no lo dice en lo literal, como ya dije, dice apartado para lo malo. Y en ese caso hace alusión a, bueno, en este verso que ya viene después, al decir perro, recuerdan que perro en lo sexual es un homosexual. Representa un homosexual, representa un incrédulo, representa a alguien sucio que se come el vómito, que vuelve al vómito. Por eso los perrillos se acostumbran a hacer eso. Aquí vamos a ver, no traerás, ahora con esto, uno por uno, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro. ¿Verdad? No quiere decir que usted se iba a comprar un perro literal y dice, no, ¿sabe qué voy a dar esta ofrenda? No, no está hablando de eso. Quiere decir que el dinero que se haya obtenido a través de la prostitución de cualquier tipo no puede ser traído como ofrenda y no se puede comprar algo para traer como ofrenda. Ese dinero es maldito en todo aspecto y para lo que sea que se use. El dinero, ¿verdad? Qué curioso, ¿recuerdan cuando Yahushua vino una prostituta que se arrepintió, por supuesto, y le echó todo el perfume que tenía de alabastro, que valía todo un año? O sea, era un montón de plata, valía un año de trabajo de ese tipo. Y ella lo echó todo como diciendo, me arrepiento y aprovecho para ungirte, para la muerte. Y Judas dijo, ¿por qué no usamos ese dinero para los pobres? Hubiera sido pecado, porque era dinero de prostitución. ¿Sí me explico? Entonces, aquí dice, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Yahweh tu Elohim por ningún voto, porque abominable es para Yahweh tu Elohim todo, tanto lo uno como lo otro. El trabajo, ese, ¿verdad? Trabajo, digo yo, ¿verdad? El ganarse la vida de esa manera, el hacer dinero de esa forma. Qué curioso que la gran ramera esté lleno de sacerdotes homosexuales. Entonces, qué curioso que, como diría aquí, la que gana el precio de prostitución tenga como líderes perros. Por el arrepentimiento, por supuesto. Sí, en ese caso, si alguien diría, pero ¿y por qué? Si Yahushua es el templo, ¿por qué él aceptó ese perfume? Por el arrepentimiento, porque eso trajo la purificación de eso. Y como dije, ella lo echó todo, como diciendo, esto para mí no vale, pero voy a aprovecharlo porque como sustancia sí era bueno. Entonces lo aprovechó en Mashiach. Él, al notar su arrepentimiento, lo aceptó. Pero Judas, con su ambición, quería usarlo de una manera errada, porque según la letra eso hubiera sido pecado. Ah, ok, y eso Yahweh no lo acepta, para Yahweh eso es abominable, exacto. Todas las riquezas que tiene la gran ramera, porque está vestida de perlas, de oro y de plata, todo eso viene de pago de prostitutas y perros. Entonces para Yahweh es abominable. Exacto. Entonces, aquí había un comentario, lo leo, dice el perro. La paga de una ramera ni el precio de un perro. El dinero ganado en el tipo de prostitución mencionado en el verso anterior. La palabra perro designa al varón homosexual que practicaba en los templos la prostitución sagrada. Aquí ponen un comentario, dice, o sea, si le pagó a la prostituta con un cordero, ese animal no debe ser ofrendado. Y lo mismo, si sustituyó un cordero por un perro, ese cordero no debe ser ofrendado. Vean cómo se conecta este capítulo con tantas cosas, bueno, con lo mismo en realidad, pero todo se conecta con varias cosas. Leímos más o menos Génesis 38, donde Yahudá quería acostarse con Tamar, quien pensaba que era una prostituta. Y le dijo, ¿me puedes dar fiado? Porque no andaba plata. Entonces le dijo, yo te voy a mandar un cabrito. Te voy a mandar un cabrito. O sea, estaba dando un animal que sería ofrenda para acostarse con una mujer que él pensaba era prostituta. Entonces, está dando todo esto aquí, se dio con Yahudá en Génesis 38. Él pagó por servicios sexuales con un cabrito.
que después llegó y el hombre no encontró a la mujer, entonces no se lo pudo dar al final, pero eso era el plan de él. Y eso para Yahweh obviamente estaba mal, dando lo que sería para ofrenda del templo a una mujer que sería una ramera, que sería confirmando lo que decía ahora de que los últimos 2000 años, la apostasía, representados por ese capítulo. O sea, Yahudá, la verdad de Yahudá, que es el sacrificio de Yahushua como el cordero, fue puesto en las manos de una ramera por 2000 años. 2 hijos, Fares y Seraj, 2000 años. ¿Sí me explico? Espero. Dice el verso 20, no causes que tu hermano cobre interés, ni interés de dinero, ni interés de comestibles, ni interés de ninguna otra cosa sobre las que se suele cobrar interés. Entonces, ¿se acuerdan que hemos visto que nosotros no debemos cobrar intereses? Yahweh manda, si vamos a prestar, prestamos y espera. O sea, primero, en lo que es Yahushua, nos dice que no esperemos que se nos devuelva. En lo que es la ley, uno debe esperar que se le devuelva solo lo que prestó. Si uno ya le mete intereses, está haciendo negocio de la necesidad de su hermano. Y por eso los judíos cayeron en tanto pecado haciendo los bancos de hoy en día. Que es a puro interés volvieron esclavos al mundo entero. ¿Estamos? Ahora bien, también por si algo, la forma en que los judíos se van por la tangente, pero no sirve porque ellos ni siquiera saben quiénes son los verdaderos israelitas hoy en día, algunos de ellos. Dice, no hagas a tu hermano. Por eso ellos dicen, pero sí podemos ser a las naciones esclavas a través de los intereses. ¿Estamos? Ahí lo dicen. ¿Ah? Y los ven como perros, ¿cierto? No deberían aceptar su plata. Puedes hacer que un no judío cobre interés, pero no puedes hacer que tu hermano cobre interés a otro hermano. Aquí, mira, Rashi empieza a explicar de cómo se dan 2 mandamientos, o sea, el mismo mandamiento de 3 maneras para que uno, al hacer un mandamiento, termine cumpliendo 3, básicamente. Entonces, se le puede cobrar interés a un no yahudí, alguien que sirva a Satanás, por ejemplo. Se le puede cobrar interés por algo que pida prestado. Sí. Pero a alguien que cree en Mashiach no se le debe cobrar interés en lo absoluto. Se le debe ayudar y aún esperar que no se le devuelva si es la necesidad tal punto. Obviamente, la persona que pide prestado siempre debe tratar de devolver. Si pidió prestado, si no, mejor dígame, regala. ¿Sí me explico? Si una persona dice, me presta, debería de verdad esforzarse por pagar. Pero el que presta debería desentenderse por si algo, para que no sufra mucho si no se lo paga. Entonces, debe acordarse también que usted al prestarle a alguien es como si le está dando a Yahweh, y Yahweh se lo devuelve, él lo está viendo. Si esa persona no le paga y usted lo necesitaba, quizá algo tiene que pagar y ya lo pagó. Entonces, puede causar que un no judío cobre interés, pero no puede causar que tu hermano cobre interés. Entonces, primero dijo, en la anterior decía, no hagas que tu hermano cobre interés. Bueno, aquí lo ponen de 2 maneras diferentes, porque, bueno, más bien de la misma manera. En la otra que estaba leyendo, la de Rashi, es como diciendo, no le pagues interés a un hermano. Y después dice, no le cobres interés a un hermano. Porque si uno le paga interés a un hermano, lo está haciendo pecar. Y uno está pecando porque está rompiendo él, no le des interés a un hermano. Entonces los 3 mandamientos, empezando por el primero, es no des interés a tu hermano. La segunda es, solo le podrás cobrar interés a un no judío. No le cobrarás interés a tu hermano. Entonces son 3 mandamientos relacionados con lo mismo. Uno no puede darle interés a un yahudí y ese yahudí no le puede pedir interés a uno. Es la misma cuestión, pero hay 2 formas de cumplirlo. El que presta y el que pide. ¿Estamos? Entonces, no causes que tu hermano cobre interés, ni interés de dinero, ni interés de comestibles, ni interés de ninguna otra cosa sobre las que se acostumbra a cobrar interés. Puedes hacer que un no yahudí cobre interés, pero no puedes causar que tu hermano cobre interés. Así Yahweh tu Elohim te bendecirá en todos tus emprendimientos en la tierra a la que te diriges para poseerla. Entonces, se trata de confianza, se trata de fe. La persona que no cree que Yahweh tiene algo que ver con sus finanzas, va a cobrar intereses porque piensa que es él el que está completamente a cargo de las finanzas. Entonces va a decir, no, yo cobro interés porque así es la vida. Tiempo es oro, esto y lo otro, y plata, plata, plata. Mientras que el que confía en Yahweh dice, no, por algo Yahweh me dio este dinero para ayudar. Además de yo comer y de vivir bien,
para ayudar a otros. Lo doy sin esperar que se devuelva. Y si se devuelve, hay que ser justo. Yo di tanto, que se me devuelva tanto. No con algo más. Eso sería ya injusticia. Aprovecharse del hermano que tras de eso tiene necesidad. Por algo está pidiendo. Entonces, dice, cuando hagas una promesa a Yahweh, un voto a Yahweh tu Elohim, no tardes en cumplirlo. ¿Se acuerdan que la escritura por eso dice, mejor no jurar? Que su sí sea sí, su no sea no. Porque si usted jura algo o hace un voto a Yahweh y no lo cumple, va a estar bajo pecado, castigo viene. Mejor no le diga nada a Yahweh porque usted no sabe lo que va a traer el futuro. Usted no sabe si va a poder cumplirlo. Por otro lado está el voto del Nazariato, por ejemplo, que el hermano está haciendo, que con esto se referiría a cúmplalo hasta el día que dijo, ¿verdad? Cuando hagas una promesa, Yahweh tu Elohim, no tardes en cumplirla. Aquí ponen un paréntesis. Retrasar una promesa o un voto significa dejar pasar 3 fiestas de peregrinación sin cumplirlas. Las fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Por qué? Porque el voto, la persona vivía en cualquier lado de Israel, decía, Yahweh, yo te voy a traer un corderito a la próxima, por ejemplo. Y tenía que llevarlo al templo. Entonces tenía que ser en ese año, durante una de las 3 fiestas de peregrinación, o en Matzot, panes sin levadura, o en Shavuot, Pentecostés, o en Sukkot, en Ramadas. Todo de Israel tenía que venir a Jerusalén a hacer el sacrificio que había prometido, desde donde sea que estuviese. Por eso el punto es que no se le pase ese año. Porque si se le pasa el tiempo es porque usted no está siguiendo las fiestas. Por ende no está cumpliendo la Torah de otro montón de maneras. ¿Estamos? Entonces, dice, pues Yahweh tu Elohim te reclamará y estarías en falta. Yahweh va a llegar a preguntar, y el corderito que me prometió, ya llevan 3 fiestas que llego a ver al pueblo y usted no llegó nunca. Entonces, si no haces ninguna promesa, no estarás en falta. Vean lo que dice ahí, lo que les decía, mejor no jurar. Usted no sabe, mejor no jure para que no esté en falta. Pero si usted jura o promete algo, si no lo cumple, va a estar en falta. Si no haces ninguna promesa, no estarás en falta. Cuida lo que salga de tus labios. Cumple la promesa de ofrenda voluntaria que le hayas prometido a Yahweh verbalmente. Lo que sea que usted le haya prometido a Yahweh, cúmplalo. Y aquí está hablando de animalitos. Pero verá, nosotros hacemos otras cosas como padre. Y son errores, porque como aquí dice, mejor no haga eso para que no caiga en falta. Padre, si usted tal cosa, yo tal cosa. Y el padre hace esa cosa y no, mira cómo me está costando esto. Entonces, mejor decirle, Yahweh, por favor, haga esto y ayúdeme a hacer tal cosa. Ayúdeme a responder con tal cosa. O guíeme para poder ser perfecto en esto otro X. Porque ahí es también como confiando más o menos en sus propias fuerzas, diciendo que usted va a poder cumplir lo que salió de su boca. Quizá no. Por eso dice, cuida lo que salga de tus labios, cumple la promesa de ofrenda voluntaria que le hayas prometido a Yahweh verbalmente. Lo que hayas dicho con tus labios. Entonces vean cómo se cierra algo cuando uno usa la boca, cuando usa la voz. Todo lo que selles en la tierra será sellado en los cielos. Usted dice algo con su boca, Yahweh lo escuchó y después le va a ir a preguntar qué pasó con eso que dijo. Por eso Yahushua dijo también, en la palabra, en la boca está el poder de la vida y la muerte. Por sus propias palabras puede ser condenado. Entonces dice, cuando entres en el viñedo de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras hasta quedar satisfecho, pero no podrás ponerlas en tu canasto. ¿Verdad? Entonces no se pase. Coma hasta estar lleno, pero no para llevarle a la familia. Aquí se deduce que está hablando de un empleado, porque viene con una canasta. No es nada más alguien que dice, ¿sabes que tengo hambre? Voy a meterme donde el vecino. No, no es eso. Para ese tipo de cosas, Yahweh dejó que en las esquinas se dejaran o sea, un poquitito más, que cuando cosecharan dejaran partes en las esquinas, para que los pobres pudiesen llegar y tomar de esas partes. Pero aquí está hablando de cuando alguien entra al viñedo, para trabajar para alguien, el dueño del viñedo, como Yahweh, Yahushua la viña, el pastor que viene a cosechar. Y hablando de la cosecha al fin de los tiempos. Si alguien viene a trabajar, puede agarrar mientras está lo que está recogiendo para el jefe. Pero no es que va a dar una canasta para sí mismo. Eso ya es trampa, eso es robo.
Entonces Yahweh es justo, más que eso, misericordioso. Dice, sí, coma, porque usted está trabajando. Y todo trabajador es digno de su salario. Y parte de ese salario es comer de las uvas que está arrancando. Como el que predica, también se alimenta de lo que predica. Agarrando, sí, para comer. Pero ahí le estaban diciendo que estaban rompiendo el Shabbat como si fuera trabajo. Entonces, cuando entres en el viñedo de tu prójimo, el viñedo de Israel, podrás comer todas las uvas que quieras hasta quedar satisfecho, pero no podrás ponerlas en tu canasto. Aquí dice, se refiere a la vendimia, pero si entras a hacer cualquier otro trabajo en el viñedo no puedes comer las uvas. ¿Por qué se deduce que se refiere a la vendimia, o sea, la cosecha? Porque es cuando está con el canasto cosechando. Entonces no está hablando de cualquier otro momento en el crecimiento de la viña que se pueda entrar a comer. No, solo el que trabaja, solo en la cosecha. Cuando entres en el trigal de tu prójimo, podrás arrancar las espigas con tu mano, como hacían los discípulos. Pero no podrás cortar las espigas de tu prójimo con la hoz. Una vez más, anda con la hoz. Por eso se sabe que está en la cosecha. Y no puede arrancar las espigas para llevárselo de la misma manera. Dice aquí, se refiere a las espigas que el trabajador corta para su propio consumo. Y menciona viña y trigo, los muchos y los pocos, que en Apocalipsis 14 aparecen al revés por si algo. También vean como dice, podrás arrancar las espigas con tu mano. Obviamente no diría con tu brazo, no tiene sentido, uno no puede agarrar con el brazo. O sea, sí puede, pero aquí. Pero el punto es que el último es la mano de Yahweh y es el que viene a cosechar. Por eso con tu mano el trigo en la cosecha. El otro habla de comer, como de consumir. Así como las uvas, los muchos van a ser consumidos en la gran tribulación. No habla de mano. Dice, cuando vengas a la Kerem, a la viña de tu amigo, Reja, y consumas y comas, bueno, y comerás todas las uvas hasta estar satisfecho. Entonces, confirmando eso, que dice consumir como el fuego va a consumir a las uvas en la cosecha. Por eso el fuego consumidor es el que se llena de sangre por pisar las uvas del lagar de la ira. Y después dice, cuando vengas, Bekamat, cuando vengas a o con la Kamat, que serían el trigo levantado. Kamat viene de Kumá o de Kum. Por eso representa cuando el último se levanta en el mundo para cosechar a sus hijos que son trigo, Kamat. Sí, ahí sí menciona la mano, como les decía. Entonces confirma, el último viene como el fuego consumidor por las uvas, como aparece en Apocalipsis 14 en el lagar de la ira, y viene como la mano de Yahweh para cosechar a los escogidos descendientes de Yosef, por eso representados por el Kamat, que viene del verbo kum, hebreo. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro? Los mensajeros no andaban como los fantasmas flotando, dice Sergio, no. Cuando los ángeles entraban al mundo tenían que entrar en algo como un traje, que es como un cuerpo humano, caminaban, por eso Abraham pensaba que eran hombres. Todos los que vemos en la escritura que vieron ángeles pensaban que estaban hablando con hombres, hasta que se dan cuenta que eran ángeles. Por eso el mismo Pablo nos dice que debemos tratar bien a la gente, porque uno no sabe cuando está tratando con ángeles. O sea, obviamente debe tratar a la gente también, porque la gente merece que lo traten bien. Pero más allá, cuando se está lidiando con alguien que Yahweh envió directamente para hacer algo por uno, si uno lo trata mal, se las ve después con Yahweh. Puede ser un ángel con el que uno esté hablando. Entonces andan como personas también, aún hoy en día. Y de hecho, hoy en día más todavía, porque los 144,000 son Malachim de Yahweh en la tierra. Por eso Yahushua dijo, cuando le diste de beber a uno de mis niños, me diste a mí. Como en el verso 18 de Deuteronomio, se puede leer Miqueas 1:7, lo que tiene que ver con la paga de ramera y paga de perro. Todos sus ídolos serán destrozados, y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. Destruiré todas sus imágenes, porque las obtuvo de ganancias de ramera. Ganancias de ramera, pago de ramera son los ídolos. Por eso la fornicación espiritual es la idolatría. Las obtuvo de ganancias de ramera y a ganancias de ramera volverán. Dice, ni el precio de un perro, dice la Kadosh, sodomita. En este caso no tiene nada que ver con la vez que Yahushua le dijo a la samaritana que no le debía dar comida a los perros. Pues está un poco relacionado, pero no tanto, porque en el contexto de Deuteronomio se refiere a homosexuales, en el contexto de Yahushua se refiere a gentiles. Entonces estaba diciendo que no le debía dar de comer a los gentiles antes que a los israelitas. Por eso Yahushua vino por los israelitas, el último viene para explicarle también a los gentiles.
y por eso lo van a llamar perro. Porque bueno, cuando Yahushua le dice, no es justo que se le dé comer a los perros primero, antes que a los hijos, y está hablándole a una mujer, eso se puede tomar como perro femenino, que suena muy golpeado, pero así fue como lo dijo. Una persona de hoy en día, la mayoría, y vea que estamos hablando de una mujer, que normalmente son más emocionales, a una persona, uno le dice eso. Imagínese que alguien viniera y me dijese, disculpe, ¿me puede enseñar tal cosa? Y yo le digo, no, es que tengo que enseñarle a los hijos, no a los perros o a las perras. ¿Qué le pasa? Y imagínese el desorden que se arma por haber usado esa palabra con otra persona, y más con una mujer. Pero ella, en vez de ofenderse e irse corriendo diciendo, es que ese Yahushua, viera cómo me ofendió, me dijo perra. ¿Qué le pasa a ese? Dice ser sacerdote, dice ser rabí. Pero Yahushua le da esa respuesta y él quiere decir algo espiritual. Y era como una prueba para ella. Era como, vamos a ver si pasa la prueba. Le voy a decir algo que si se deja llevar por el corazón, sale corriendo. Pero ella usó la fe y dijo, sí, soberano, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa. Yahushua dijo, se lo merece, porque tuvo la fe de mantenerse y sabia para seguir pidiendo. Tiene razón. Entonces se le reveló a ella, convirtiéndola en una hija, en una hermana. Pasó de perro a humano a través de su fe. ¿Sí me explico? Pero la mayoría quiere seguir de perros porque se ofenden que les digan la verdad. Y de hecho, esa gentil tuvo más revelación y más fe que un montón de Yahudim, hombres también. Y lo digo así por el hecho, por si algo, ¿verdad? Porque en ese tiempo se consideraban superiores en entendimiento. No sé si perra en el contexto de ese tiempo era igual de fuerte de lo que es ahora, ¿será? No, pues no, pero sí se usaba más común. O sea, sí, no es el mismo contexto de hoy en día, pero no le anda muy lejos. Perro siempre ha sido negativo y siempre ha sido un insulto. Recuerden que en el mismo Talmud dice que los gentiles son como perros. Que es mejor comer con un perro que comer con un gentil. Entonces, en el Talmud, ¿verdad? Por si algo. Que no es lo que nosotros seguimos. Pero, si sale ahí, es porque eso es lo que los judíos tenían desde aquel tiempo. Y Yahushua lo utilizó porque los samaritanos entendían que ese era el pensamiento judío. Yahushua no quería ofender, estaba siendo claro y estaba probando. Eso era como una prueba de fuego. Porque de fijo le dolió a ella. El Mesías me acaba de llamar perra. O perros, que suena feo, ¿verdad? y ella dijo, no, pero yo sigo aquí. No, los gentiles normalmente no son creyentes de la Torah. A eso era lo que se refería Yahushua principalmente.